Granada es la ciudad de la Alhambra, de eso no cabe ninguna duda. Y el barrio que tenemos más emblemático, obviamente, es el Albaicín. Que el Albaicín tiene un resabor muy moruno. O sea, esas calles que parecen desperdigadas entre San Miguel Alto y San Miguel Bajo, en el entorno de San Luis, en la placeta de Fátima. Pero cuando nos acercamos al Albaicín, la primera sensación que tenemos, y creo que casi todos tenemos eso en la retromemoria, es que el Albaicín es una ciudad medieval. Pero ¿Granada es necesariamente también una ciudad medieval? Vamos a analizar algunos datos. Hacia el año 1590 aproximadamente, no sé si saben ustedes que tuvo lugar un hallazgo muy importante para la ciudad, que es el famoso hallazgo de los libros Plumbeo. Junto a los libros Plumbeo, allí en aquel lugar que actualmente llamamos Sacromonte, que entonces se llamaba Vallehermoso, aparecieron también varios restos óseos que se atribuyeron directamente a nuestro patrón, a San Cecilio. San Cecilio, que fue obispo de Iliberri. Prácticamente un siglo y medio más tarde, en 1754, sucede uno de los momentos más curiosos, vamos a llamarlo así, de la historia de la ciudad de Granada. Juan de Flores, en 1754, empezó una serie de excavaciones arqueológicas cerca de la calle María la Miel, de la actual calle María la Miel, en una calle que hoy día ya no existe, que es la calle del Tesoro. Claro, con ese nombre ya pueden imaginarse ustedes la cantidad de hallazgos que se habrían producido por parte de los habitantes del lugar, de monedas, restos de epigrafía, restos posiblemente también de vasijas de época romana, y que obviamente pues dieron pie a que se llamara de esa forma esa calle. Bueno, estas excavaciones no acabaron demasiado bien. Resulta que Juan de Flores, no sé si conocen la historia, tampoco me voy a extender en ella porque si no vamos a extendernos demasiado en el tiempo. Juan de Flores se dedicó a falsificar parte de la información que luego iba a encontrar en las excavaciones arqueológicas. Finalmente la Iglesia tomó cartas en el asunto, pasó por un juicio. En el juicio se consideró que la totalidad de los hallazgos de Juan de Flores eran falsos, cosa que no es completamente cierta. A partir de ese momento, prácticamente ya nadie más se llegó a plantear que debajo del Albaicín, debajo de ese Albaicín medieval islámico, hubiera una ciudad antigua, más antigua, hasta que en 1881 un arabista, precisamente un arabista, Leopoldo Eguilaz, publica un libro que se llama Del lugar donde fue Iliberri. Y aquí se volvió a plantear de nuevo la posibilidad que bajo la ciudad del Albaicín hubiera una ciudad más antigua, una ciudad romana o una ciudad incluso prerromana. A partir de ese momento, toda la primera mitad del siglo XX fue una lucha enconada en uno de los, digamos, de los estertores más importantes de la historiografía española en cuanto a historia, propiamente dicha, se da, que es esa contraposición en dónde vamos a localizar a Iliberri. En Medina Elvira, bajo la ciudad de Medina Elvira, la conocida ciudad medieval de Medina Elvira, o bajo el propio Albaicín. Este debate, la verdad es que no se acabó resolviendo hasta que en 1982 don Manuel Sotomayor empezó a realizar las primeras excavaciones arqueológicas en el Carmen de la Muralla. Gracias a esas excavaciones empezaron a documentarse ya de forma científica restos arqueológicos, no solamente romanos, sino de periodos bastante anteriores. Aunque algunos investigadores seguían insistiendo, y estamos hablando de 1980, solamente hace medio siglo, seguían insistiendo en que no había ninguna ciudad romana en Granada, los restos que últimamente han visto la luz, por ejemplo, las excavaciones del Callejón del Gallo o las excavaciones que hay entre la calle Oidores y Gumiel de San José, donde aparece un Cristo pórtico, que supongo que más o menos habrán seguido ustedes ese hallazgo, un elemento absolutamente monumental y que demuestra claramente que hay una ciudad absolutamente romana en la propia ciudad de Granada. Hoy en día estamos ya en condiciones de saber, de poder afirmar que la ciudad de Granada tiene casi 3.000 años de existencia. Fue fundada en torno al año 650 a.C. por esas comunidades que conocemos con el nombre de iberos, donde además jugaron un papel muy importante otra comunidad que es muy conocida, los fenicios, que en aquella época ya estaban asentados en las costas de Málaga, de Granada, de Almería, y que habían fundado ya la celebérrima ciudad de Cádiz.
Bien, pues, ¿cómo queda ahora esa historiografía, ese problema entre Medina Elvira y Iliberri? Una vez que sabemos que Iliberri está aquí, ¿por qué Medina Elvira está allí? ¿Por qué ese nombre? Es evidente que la palabra Elvira deriva fonéticamente de la palabra Iliberri. Eso hace que todavía haya personas que consideran que allí está la verdadera ciudad romana e íbera. Pero, sin embargo, cuando se han realizado distintas intervenciones arqueológicas en el lugar donde se encuentra la Medina Elvira, los restos que aparecen son fundamentalmente medievales. Hay muy poco de romano y prácticamente nada de íbero. Pero además hay otro problema importante. Si sabemos que la palabra Iliberri, que lo es una palabra de origen prerromano, obviamente tiene que haber restos prerromanos que justifiquen la existencia de esa ciudad. Sí los hay en el Albaicín y claramente no los hay en Medina Elvira. Además hay otro problema añadido. Justo al lado de Medina Elvira hay otra ciudad que es la que de alguna forma está equilibrando el principal centro, o los dos principales centros poblacionales que hay en la Vega de Granada en época romana. Ilurco, que está en el Cerro de los Infantes, que por cierto se está excavando gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Vinos Puente, que está poniendo toda la carne en el asador, precisamente buscando esa identidad de esa ciudad de Ilurco. Ilurco está demasiado cerca de Medina Elvira para que hubiera dos ciudades romanas. Sin embargo, es perfectamente lógico y entendible que haya una ciudad como Iliberri en el Albaicín y otra ciudad en Ilurco, que están a suficiente distancia como para poder desarrollar toda su actividad económica, política, social, etcétera. No obstante, a mí me sigue llamando la atención que los granadinos seguimos dando la espalda a esas ciudades antiguas, a esa ciudad tan antigua. En Granada se han practicado más de 500 excavaciones arqueológicas científicas en los últimos 50 años. Sigue sin haber un libro definitivo sobre el desarrollo de la ciudad de Granada, tanto en época ibera como en época romana. Se ha investigado mucho, pero seguimos sin tener algo que realmente repercuta en el conocimiento general. Los granadinos somos muy granainitos, válgame la expresión. Nos gusta mucho la historia de nuestra ciudad. Y casi todas las librerías que se precien tienen una sección dedicada a Granada, por cierto, donde casi siempre se agotan los libros. Pero no tenemos ni un solo elemento visitable en la ciudad de Granada correspondiente a ese periodo. Hay varios proyectos que han estado intentando funcionar en la ciudad, pero que no han llegado a florecer realmente. Solo hay un monumento, un elemento monumental en la ciudad visitable en la calle Álamo del Marqués, junto a la iglesia de San José. Es un aljibe ibero. Pero es curioso porque uno puede asomarse al aljibe, lo ve, pero no hay ninguna nota que identifique qué está viendo la persona que está visitando ese bien. ¿Volvemos a darle la espalda a nuestra ciudad? El caso es que Granada, que es esa ciudad de la Alhambra, esa ciudad tan maravillosa, cuenta con una tasa de contaminación elevadísima. Somos una ciudad extraordinariamente contaminada, donde tenemos una tendencia larga en el tiempo de cortar muchos más árboles centenarios de los que plantamos. Una ciudad que está sobresaturada con un turismo que no es sostenible a los ritmos que estamos llevando en la actualidad. Una ciudad que ha perdido la esencia de su ser en sí. La calle Zacatín, lo que ha sido para todos los granadinos una calle de, como bien sabe Félix, una calle de tienda de toda la vida, que se han perdido casi por completo en aras de meter tiendas destinadas exclusivamente a consumo turístico. Esa es la ciudad que nosotros queremos. Esa conurbación a la que estamos destinados, porque es evidente que solo somos 250.000 habitantes. Por cierto, Granada lleva sin subir de esos 250.000 habitantes desde 1980, no somos más. Y ahora tenemos una conurbación de casi 500.000 de habitantes. La Zubia, Armilla, Maracena, esa gente que tiene que entrar todos los días y tiene que salir. ¿Estamos perdiendo la posibilidad de vivir la ciudad de Granada como hay que vivirla? ¿Estamos preparados para algo que se nos viene encima como granadinas y granadinos que somos? Teóricamente, en el año 2031 tendríamos la oportunidad de ser capital cultural de Europa. ¿Tenemos preparada esta ciudad? ¿Estamos preparados nosotras y nosotros para saber qué ciudad queremos cara al futuro? Bueno, pues el problema es que quizás merece la pena mirar hacia el pasado, porque en el pasado la idea de ciudad no es la que tenemos en la actualidad. Esa ciudad que fue fundada por los romanos
esa ciudad que tuvo un antecedente en época ibérica, en ella lo importante era la población. Como sucedía en todas las ciudades mediterráneas, sean fenicias, sean griegas, sean romanas, lo importante de la ciudad son los ciudadanos. Y eso lo estamos perdiendo. Creo que merece la pena mirar hacia el pasado para intentar reflejarnos y poder proyectar un nuevo modelo de ciudad que la haga más humana, más vivible, más nuestro hogar, que creo que es lo esencial de todo ello. Bueno, pues nosotros vamos a poner aquí nuestro pequeño grano de arena, gracias a la Fundación Rodríguez Acosta, que ha organizado 2 sesiones sobre la historia de la ciudad de Granada en época romana, y bueno, donde vamos a intentar compartir con todos ustedes lo mejor de nosotros mismos. No me gustaría dejar de lado mencionar a algunos de los protagonistas más importantes de esta historia de la construcción de la ciudadanía, de la ciudad arqueológica e histórica de Granada, 2 personas que nos dejaron hace ya un tiempo, doña Mercedes Roca y don Manuel Sotomayor, que son 2 principales protagonistas y creo que 2 de las personas que empezaron a aportar elementos muy importantes para conocer esta ciudad. Dar gracias a Íñigo Entrala porque, aparte de ofrecernos este espacio, que a mí me resulta sugerente teniendo en cuenta la cultura de la cultura que vamos a hablar hoy, el mundo romano, pero es que, no sé, yo cada vez que vengo aquí me siento en casa. Íñigo hace que te sientas realmente en casa y es una persona muy animosa y siempre con ganas de hacer cosas nuevas y con una visión que ya quisiéramos algunos granadinos tener. De mi perspectiva tiene esa visión de futuro a la cual debiéramos acogernos muchas personas. Obviamente tengo que dar las gracias a Carmen López porque, como siempre, sin ella es imposible solucionar los problemas, sobre todo los que surgen a última hora, y ella, pues evidentemente, un poco el alma mater de todo esto. Y ahora sí, me van a permitir, que les presente a las personas que nos van a acompañar hoy y que son los verdaderos protagonistas del día. Para empezar, aquí a mi derecha tengo al doctor Mauricio Pastor, que es catedrático de la Universidad de Granada, uno de los principales epigrafistas, es autor de algunos de los libros más importantes sobre epigrafía en Andalucía que actualmente existen y, por supuesto, el que mejor conoce la epigrafía de la ciudad y de la provincia de Granada. Buenos días, Mauricio. Buenos días. ¿Qué tal? Más al fondo a la derecha, Ángel Padilla Arroba, que es profesor titular de la Universidad de Granada. Es un magnífico numímata, es una persona que conoce monedas. Tú sueltas una moneda antes que haya caído al suelo, ya sabe de qué época es, cuánto pesa, quién es, cuándo se editó, todo. Es nuestro... ¿Conocen ustedes en las películas estas de guerra cuando se está llamando al sanitario? ¿Sanitario? ¿Qué tal? Nosotros lo utilizamos en las excavaciones casi igual. Me ha salido una moneda, Ángel, por favor. Y Ángel, como siempre, con esa capacidad que tiene para ser siempre brillante, pues nos soluciona muchos problemas. Buenos días, Ángel. Perdón. Buenos días. Y aquí a mi izquierda tengo a Feli García Mora. De Feli se me ocurrían muchísimas cosas porque somos amigos desde tiempos infinitesimales. Compañeros de colegio, de pelea, en fin, lo típico, por lo cual todos hemos pasado en alguna ocasión. Feli es director del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Granada, o al menos lo era ayer, hasta ayer. No. La nueva directora está allí sentada desde ayer, estos 8 años. Exactitud, Andrés, exactitud. Vale, ten en cuenta que soy arqueólogo en margen de año. Ahí te lo voy a decir. Feli es el autor de algunas de las mejores líneas que se han escrito sobre la historia de Roma en nuestra provincia, en nuestras tierras. Y es el motivo por el cual está aquí. Buenos días, Feli. Buenos días, Andrés. Bueno, me vais a permitir primero que os haga que hagáis una pequeña entrada con vuestro mejor saber hacer. En cuanto a epigrafista, ¿qué sabemos de la ciudad de Granada, Mauricio? Bueno, sabemos mucho y no sabemos nada. Queda tanto por saber que realmente es difícil. Evidentemente, dejando aparte lo que ha estado comentando antes Andrés, del origen de Granada, dónde se encuentra Granada y por qué está en el Albaicín, lógicamente la epigrafía tiene mucho que decir por qué está ahí en el Albaicín. Si no fuera por la epigrafía, prácticamente lo desconoceríamos. No obstante, todos sabemos que la epigrafía forma parte de esa gran área científica que es la arqueología. Los arqueólogos tienen que contar con los epigrafistas y los epigrafistas con los arqueólogos. La historia de Granada no se puede conocer
si no es gracias a esas dos fuentes fundamentales y majestuosas que son la arqueología y la epigrafía, por supuesto otras fuentes más, numismática y fuentes secundarias también. Pero si Granada es importante en la época romana por algo, es precisamente por la, no digo abundancia, pero sí por la gran cantidad de lápidas epigráficas que nos hablan de gentes que vivieron, nacieron y algunos murieron después de haber recorrido grandes áreas del Estado en base a sus cargos administrativos o militares y demás, que volvieron, se quedaron en la ciudad, murieron y dejaron constancia en el epígrafe de su trayectoria política, administrativa y demás. Es decir, gracias a eso. Luego diré algunos de los nombres, porque tampoco es cuestión de mencionarlos a todos, porque hay abundante. Pero sí quiero dejar constancia que, como decía Andrés antes, el origen de Granada está en el Albaicín, porque hay una comunidad que se fundó probablemente hacia siglo VII, VIII antes de Cristo, y que ya esa comunidad había empezado a prosperar y había ido desarrollándose. Después, con la llegada de los fenicios, se convierte, lógicamente, en una ciudad ibera, y de ahí le viene además el nombre, Iliberis, que es un nombre, Iliberis, Iliberri, Ilturi, aparece con denominadas o denominaciones distintas en algunos de los textos. Pero, en definitiva, los dos términos vienen a significar algo así como ciudad nueva, Eli y Berri, ciudad nueva, que es lo que se puede significar. Y, lógicamente, por eso se llama la ciudad de Granada, se llama Iliberris. En unos textos, lamentablemente muy pocos, solo tenemos dos fuentes clásicas que mencionan a Iliberis, Plinio y Ptolomeo. Solamente dos nos mencionan en algún momento el nombre de la ciudad. Pero, afortunadamente, tenemos muchos monumentos epigráficos, muchos textos de epigráfica en el que aparece ya mencionada como Municipium Florentinum Iliberritanum. Es decir, ya se le da un nombre en época romana. ¿Cuándo se le da este nombre a la ciudad en época romana? Pues probablemente la ciudad adquirió el estatuto de ciudadanía romana en época de César, aunque fue con Augusto con el que se va a consolidar. Año 45 aproximadamente, más o menos de la época, durante las guerras civiles, que no vamos a hablar de ellas, que sostuvieron en la península Pompeyo y César durante bastante tiempo. Pero ya para esa época, Granada había adquirido un estatuto municipal importante, de la ciudad con derecho latino, y por lo tanto van a seguir manteniendo el nombre originario que tenía en la época ibérica y probablemente anterior de Iliberis, pero le van a añadir la calidad con la que a la ciudad se le va a dar, calidad administrativa, municipium. Y se le añade también el epíteto de Florentinum. ¿Por qué se le añade Florentinum? Y por eso se llama la ciudad Florentia Iliberritana. ¿Por qué se le añade Florentia? Pues simplemente por la ferocidad de sus tierras, por la Vega de Granada, porque era una ciudad fértil, una ciudad hermosa, y le añaden lo de Florentia. Y por eso es el nombre Florentia, que es un apelativo añadido al municipio y a Iliberritano. Por lo tanto, época latina, las inscripciones aparecen en muchos y además hay testimonios. Lamentablemente no puedo poner aquí imágenes de muchos de esos epígrafes en lo que aparece municipio florentino y Iliberritano. Pero, lógicamente, de ahí está el nombre. En cuanto a lo de por qué está en Iliberis y no está en Elvira, esa polémica que viene ya desde el Renacimiento, los llamados elviristas que defienden la ubicación en Sierra Elvira y los llamados granadinistas que defienden la ubicación en el Albaicín, en torno a lo que fue la Alcazaba Cadima, la zona del Mirador de San Nicolás, la calle, como decía Andrés, la desaparecida calle del Tesoro, pero que está en el centro del Carmen de la Concepción, que es donde se ubica actualmente, la Carmen de la Muralla, la calle Gumiel y todas esas calles que ahí han aparecido restos epigráficos muy importantes. Y lo bueno que tiene la epigrafía no es que tengamos documentos. Granada no tiene una cantidad innumerable de documentos epigráficos. Si lo comparamos con otras provincias andaluzas, Córdoba tiene más de 1000 inscripciones, muchísimas más. Cádiz tiene también otros 1000. Málaga tiene más que Granada, menos Almería, que tiene menos los demás. Granada no tiene más de unas 240, 250 inscripciones, pero es más la calidad de esos testimonios
que la cantidad es lo que merece la pena estudiar. Y hay personajes en la epigrafía latina que fueron de los cargos más importantes de Roma. Los tenemos cónsules, senadores, equites, caballeros, los tenemos también del Ordo Decurional, es decir, formando parte de la administración local en los distintos grados que había, de bombiros, en fin, como los concejales o algo así. Es decir, por eso. Entonces, pero esa teoría, vuelvo otra vez al inicio de por qué no en Sierra Elvira y sí en... Eso ya quedó zanjado con Gómez Moreno, es decir, que todo lo demás que se ha hecho ha ido a aumentar ese convencimiento de que la ciudad se encuentra ahí, porque los documentos lo avalan y porque así lo dejó ya escrito Gómez Moreno pues, a finales del siglo pasado, y desde entonces pues en eso hemos evolucionado realmente poco. Si hemos añadido más volumen, más inscripciones nuevas han aparecido, y la epigrafía es fundamental, no solamente por lo que conlleva el estudio que nos proporciona de cargos militares o civiles, magistraturas, consulados, senadores, no solamente por lo que representa dentro de la sociedad, sino también porque con la epigrafía es una ciencia viva. Cada día puede aparecer un monumento nuevo, es decir, está en completa actualidad. Y de hecho, pues me remito a que hace muy poco, hace escaso año, 1 o 2 años, aparecieron unas inscripciones nuevas en el Carmen en la Villa de los Mondragones, llamada Villa, pero no sabemos si realmente era una villa, aunque hay elementos que así lo manifiestan, pero que aparecieron 2 inscripciones nuevas, novísimas, que pues aparece un nuevo personaje de la familia de los Mummius, que era una familia que tenía trascendencia en Granada, juntos con los Valeri y Vegetti. Es decir, aparece también un documento, una tábula de plomo, en la que también aparecen unos magistrados. Es decir, que está continuamente apareciendo. Todavía hay otra inscripción, una inscripción funeraria de un tal, no me acuerdo ahora mismo cómo el apellido, pero que está en el museo y que todavía está inédita, que apareció hace poco en la calle Oidores. Es decir, que van apareciendo elementos que nos van a proporcionar datos importantísimos para que podamos avanzar en el análisis de la sociedad, pero no de la sociedad de la Granada romana. No solamente hay que tener en cuenta que en la Granada romana la sociedad estaba, como en toda Roma, dividida en 2 grandes bloques, por así decirlo. Los honestiores, que eran las clases altas, los potentados, los que tenían todas las propiedades territoriales, tenían mucho dinero y muchísimos cargos y poder. Y por otro lado estaban los pequeños agricultores, los pequeños campesinos, aldeanos, que se integraban dentro de una clase social conocida como humiliores, los más humildes, que se dedicaban pues, a las actividades artesanales, al trabajo, a la alfarería, al campo, incluso a la extracción de oro de algunas de las minas que hay, que luego hablaremos de ellas, en la provincia de Granada. Es decir, que todo eso nos lo proporciona la epigrafía. Lamentablemente, la clase humilde tenía poco dinero como para poder dejar constancia de esas grandes lápidas o esas inscripciones de mármol perfectas que tenemos en el museo, algunas de ellas importantísimas. Pero también dejaron constancia. Tenemos ejemplos de libertos, de esclavos, en fin, de personajes pobres, libres, que hay toda una gama de personajes dentro de esa sociedad. Muchas gracias, Mauricio. Es curioso porque en el ámbito de los hallazgos que se han producido en la ciudad de Granada, las monedas y las medallas han jugado un papel muy importante ya desde el siglo XVI. Ángel, explícanos algo de eso, por favor. Buenos días, muchas gracias. Bien, sí, yo ahora con mucho gusto hago hincapié en cuestiones de tipo numismático, porque además son interesantísimas. Pero sí me gustaría, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a utilizar cierto tipo de lenguaje con el que estamos familiarizados, pero el público en general pierde un poco la perspectiva histórica. Nosotros hablamos de la Granada romana, pero ojo, estamos hablando de una ciudad que se desarrolla más o menos en el tiempo entre finales del siglo III a.C., comienzos del siglo II a.C., y la crisis del siglo III después de Cristo. Es decir, estamos hablando de un periodo de tiempo cronológicamente extraordinariamente amplio, donde las condiciones políticas, sociales, económicas del mundo romano en general varían muchísimo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, sí conviene distinguir
que no todo el proceso de transformación de ese primitivo núcleo íbero en una ciudad romana fue un huevo que se echó a freír, sino que fue un proceso que tuvo su necesaria aclimatación en el tiempo, donde se fue configurando la ciudad romana. Yo siempre que hablo de estos temas, pues me acuerdo de los muchos autores que hemos leído todos, donde te hablan del todo este proceso se ha conocido durante muchos años como el proceso de romanización. Ese es un término que está un poco denostado hoy día. Claro, ese proceso es un proceso a través del cual Roma va imponiendo sus señas de identidad cultural sobre las comunidades indígenas en las que se asienta. Y esas comunidades indígenas sufren lo que se llama un proceso de aculturación, de pérdida de sus signos de identidad cultural, y van incorporando paulatinamente y de forma mecánica las señas de identidad romana hasta que se configura una nueva realidad. Ese proceso suele tener tres fases. Una primera que es de imposición, de llegada de Roma. Roma, con mayor o menor fuerza, conquista, somete a un territorio. En el caso de Granada, ese sometimiento se produjo de forma natural. No se produjo de forma por las armas, ni muchísimo menos, porque todas aquellas ciudades que oponían resistencia a Roma lo pagaban caro. Pero claro, los romanos para esto no tenían contemplaciones de ningún tipo. Luego hay una segunda fase en donde se va produciendo la relación entre la comunidad indígena y los primeros habitantes romanos propiamente dicha. Es decir, se va a ir configurando una situación que no es la precedente y que no va a ser todavía la que va a venir en época posterior. El resultado de todo va a ser que con el paso del tiempo y como desarrollo de las dinámicas sociales, políticas y económicas naturales, se configura una ciudad romana. Pero ojo, eso es el resultado de un proceso que en el caso concreto de Granada más o menos podemos situar entre, como digo, comienzos del siglo II a.C. y mediados del siglo I a.C., es decir, un periodo largo. Y otra cosa ya es lo que será la Granada de época imperial. El Alto Imperio Romano, a partir de Augusto, con la dinastía Julio-Claudia, la dinastía Flavia, la dinastía Antonina, hasta la crisis del siglo III, es el periodo de máximo esplendor del mundo romano. Y eso no solo en la ciudad de Roma, sino en la mayor parte de los territorios que conforman el imperio romano. Bien, pues uno de los documentos que desde mi punto de vista muestran mejor ese proceso inicial de evolución y configuración de la ciudad romana es la numismática. ¿Por qué? Pues porque en época ibero-romana, cuando confluyen las dos civilizaciones, Granada emite moneda en una fecha relativamente temprana. Durante comienzos del siglo II y mediados del siglo I, Granada emitió 4 series de monedas. La más antigua, la primera, es una emisión que podríamos considerar prácticamente testimonial. En ella, porque son muy pocos ejemplares, y tiene una particularidad, y es que representa en el anverso, que es la cara principal de la moneda, la imagen de un personaje con unos rasgos un tanto arcaicos. Nadie sabe quién podía ser ese personaje porque no va acompañado de ninguna leyenda que nos aclare quién podía ser ese individuo. Por los rasgos, por lo que lleva en la cabeza, posiblemente algún personaje de cierta relevancia del ámbito ibero, local. Pero lo importante y lo más característico es lo que aparece en el reverso de esas monedas. Es lo que en numismática llamamos triquetra. Es una cabeza, la cabeza de Gorgona, Medusa, que está flanqueada por 3 piernas flexionadas. Ese es un símbolo que se configura en época griega. Y se configura, los griegos empiezan a acuñar moneda en época muy tardía, finales del siglo VII a.C. Y uno de los símbolos que utilizan en sus monedas son aislados. Por una parte, las 3 piernas flexionadas y por otro, la cabeza de Gorgona, Medusa. Esos 2 símbolos se unifican a partir de un determinado momento en algunas ciudades de Sicilia. De hecho, y se conforma lo que se llama triquetra. Las 3 piernas flexionadas se llaman triskeles y el otro es la cabeza de Gorgona, de Medusa. Pero la fusión de esos 2 elementos se produce en Sicilia
en torno al siglo final del siglo V, siglo IV antes de Cristo. Y hay muchas ciudades sicilianas, quizá la más importante sea Panormos, que emiten ese símbolo. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo narices ese símbolo siciliano aparece reflejado en monedas de Granada de comienzos del siglo II a.C.? Y aquí es donde los historiadores, siempre para reconstruir los procesos históricos, tenemos que recurrir, como bien han dicho Andrés y Mauricio, tenemos que recurrir a determinadas fuentes. Fundamentalmente textos literarios, fuentes arqueológicas, fuentes epigráficas y fuentes numismáticas. De la lectura de todas esas fuentes, nosotros hacemos la reconstrucción de los procesos históricos. Bien, ¿qué ocurre con estas monedas? Si leemos a algunos autores latinos, nos dicen que a comienzos del siglo II a.C. hay, combatiendo por el sur de Hispania, unas legiones romanas que están al mando de un tal Cayo Flaminio. Este Cayo Flaminio, sobre todo a través de un texto de un autor muy poco conocido que se llama Zonaras, Zonaras nos dice que a Cayo Flaminio el Senado romano le permitió hacer un reclutamiento extraordinario de tropas, de legionarios, para combatir en Hispania. ¿Dónde realiza Cayo Flaminio ese reclutamiento de tropas? Donde su padre había sido gobernador y gozaba de un gran predicamento, de un gran prestigio, en Sicilia. Su padre, Cayo Flaminio Nepote. Es decir, que a comienzos del siglo II a.C. tenemos aquí contingentes legionarios romanos, en un porcentaje muy importante, formados por elementos procedentes de Sicilia. Es inevitable pensar que con ellos traen algunos de los símbolos originales de donde procede. De hecho, este símbolo hoy día es el símbolo de Sicilia. Los sicilianos lo llaman la trinacria, ¿vale? Sigue siendo el símbolo en la actualidad. Por tanto, es una primera emisión que nos remite a esa primera etapa de presencia romana en Granada. A medida que la presencia romana se va acentuando, va cogiendo cada vez más carta de naturaleza, las imágenes que se representan en esa moneda se van modificando. Bueno, y un aspecto muy importante, esa primera emisión, en el reverso, alrededor de la triquetra, lleva una leyenda en latín que dice Florentia. Es el documento más antiguo donde conocemos cómo inicialmente los romanos llamaron a esta ciudad, la moneda. Florentia, en latín. Bien. Pasa el tiempo, no muchos años, y se producen dos emisiones más de moneda. Se mantiene la imagen del anverso, la misma cabeza, no sabemos qué, y se modifica la imagen del reverso. Y es sustituida por una esfinge con alas. Si hay una ciudad en la Hispania antigua donde esa imagen es todo un símbolo, es la ciudad de Cástulo, la actual Linares, en la provincia de Jaén. Las monedas de Cástulo son abundantísimas, no, lo siguiente. Tienen un prestigio, circulan por una cantidad de territorios extremadamente amplios y es más que evidente que esa influencia de la iconografía de Cástulo se reflejara en estas otras monedas granadinas. ¿Qué ocurre con esta segunda y esta tercera emisión de moneda ibero-romana que se produce a lo largo del siglo II a.C.? Pues que son el único documento que poseemos para conocer cuál era el nombre de la ciudad en época prerromana, en época ibérica. Los únicos testimonios, donde aparece escrito en alfabeto ibero el nombre de la ciudad son las monedas de la segunda y la tercera serie. Y la leyenda es Il-bi-rid. Hay autores que dicen que es Il-tu-rid, porque el alfabeto ibero, y en eso mi compañero y buen amigo el profesor Félix García Mora nos puede enriquecer muchísimo más porque es un buen conocedor del tema. Hay ciertos símbolos del alfabeto ibero
que se prestan todavía hoy día a discusión. El alfabeto ibero sabemos lo que dice, pero no sabemos lo que quiere decir. Es decir, se ha descifrado, pero no se ha traducido. Vale. Y llegamos a la última serie, aproximadamente en torno a mediados del siglo I. Las mismas imágenes. No, ahora cambia la imagen del anverso. Ahora ya nos encontramos una imagen, una cara completamente romana. Una cara completa, con los rasgos completamente latinos. En el reverso se sigue manteniendo la esfinge, pero debajo de la esfinge aparece la leyenda Iliberri o Iliberrita, que sería abreviatura de Iliberritanum, ¿vale?, en latín. Es decir, 4 series de monedas que se incardinan en el tiempo, entre el primer cuarto del siglo II a.C. y mediados del siglo I, a través de las cuales podemos apreciar perfectamente ese proceso de evolución que va a experimentar la ciudad romana. Otra cosa será ya, una vez que, el momento en que se le concede si se le concede un estatuto municipal, que evidentemente se le concedió, Municipium Florentinum y Liberritanum, posiblemente también, evidentemente, por parte de Julio César tras la finalización de la Guerra Civil, con todo el programa de municipalización que diseñó Julio César y que en buena parte desarrolló después Augusto, ya la historia de la ciudad será otra cosa un poco diferente. Pero hasta entonces, como digo, las monedas nos marcan perfectamente los tiempos que sigue la evolución de Granada hasta en época pre-imperial. De entrada creo que he ido servido, ¿no? Sí, vamos bien serio. Bueno, Félix, te acaban de arrojar una bola. Ya de paso también nos podrías hablar sobre el tema de la traducción del íbero y tal. Pero lo que sí me gustaría, puesto que tú eres la persona que, digamos, más ha escrito sobre la propia historia de este territorio, que nos explicaras un poco las fuentes clásicas, qué es lo que nos dicen, cómo nos dicen, qué papel juega Iliberri dentro del desarrollo del conocido mundo imperial romano. Bien, Andrés, me has dejado para el final, claro, pero yo me he dejado, pues lo del más joven es un recurso literario, evidentemente, aunque soy el más joven, todo es cierto. Bien, el tema de definir qué es una ciudad romana, o el papel de las fuentes es complicado, pero lo que sí tenemos que tener muy claro al principio es que el concepto que tienen los antiguos de una ciudad no coincide con el nuestro. Eso de entrada. Lo normal que es, los errores que se suelen cometer muchas veces es intentar explicar el mundo contemporáneo y aplicar los conceptos de nuestro mundo contemporáneo al mundo antiguo. Entonces, solo conociendo las civilizaciones antiguas desde dentro de lo que nosotros podamos llegar a conceder, y siempre desde la más absoluta modestia de quien entra en una civilización que no es la tuya, que eso no es fácil de hacer, puede llegar a entender por qué esa gente era como era y por qué vivían en el mundo en que vivían. ¿Vale? Entonces, una ciudad romana no es, ni mucho menos, lo que nosotros pensamos. ¿Vale? No es como lo que tenemos nosotros ahora mismo, con cosas diferentes. Hace 2.500 años, la ciudad de Atenas, ¿vale?, las guerras médicas, estamos en agosto del 480 a.C., hacía un calor como el que ha hecho aquí en agosto, me estoy imaginando. Los ejércitos persas avanzan incontenibles hacia Atenas. Han derrotado, han pasado por encima de Leónidas las Termópilas. No hay forma de frenar ese ejército que va derecho hacia Atenas. El ejército griego, liderado por Esparta, decide que el Ática hay que abandonarla y que hay que fortificarse en el istmo de Corinto, que se puede defender mejor. Y que Atenas, pues que haga lo que pueda. Y lo siento mucho, hijo, esto es lo que hay. ¿Qué debate hay en el seno de Atenas cuando se sabe que los persas vienen? Pues uno de los debates que había era: ¿abandonamos la ciudad o nos quedamos y resistimos y aguantamos lo que nos echen? Porque la gente que defendía que había que quedarse en la Acrópolis, defendían el hecho de que la ciudad de Atenas era la ciudad física de Atenas, lo que los latinos llamarían la urbs, la ciudad física. Y otros defendían, con buen criterio y con alguna otra argucia,
que la ciudad estaba donde estaban los ciudadanos. Así que si los ciudadanos evacuaban Atenas, la polis de Atenas, la ciudad de Atenas, no se destruía. Sí, se destruían los restos materiales, pero no se perdería la ciudad. Hubo división de opiniones, unos se fueron de Atenas a la flota, a refugiarse en la flota en Salamina, como le había dicho el oráculo, y otros se quedaron en la Acrópolis. Los que se quedaron en la Acrópolis no lo han contado. Los arrollaron a todos y ahí no quedó títere con cabeza. Y el resto de la historia se sabe. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que el concepto de ciudad romana es un concepto que se mueve entre lo que es, como decía mi gran historiador Polibio, que es mi historiador favorito en el siglo II a.C. y esencial para la historia de Granada, aunque no lo parezca, y ahora lo voy a decir por qué. Pues decía que una cosa era la politeia, que es la constitución, los lazos jurídicos de una comunidad, que es lo que los romanos llaman la ciudadanía, la civitas, y otra cosa distinta era la polis como elemento físico, que es lo que los romanos llaman la urbs, el espacio físico. Si nosotros vemos la ciudad romana desde una perspectiva exclusivamente material y arqueológica, la visión que podemos tener de una ciudad es muy corta, ¿vale? Muy pacata respecto a lo que realmente era una ciudad romana. Entonces las ciudades romanas sobre todo son sus ciudadanos, como decían mis compañeros, son sus ciudadanos. Pero, desgraciadamente, señores, nosotros hoy somos todos ciudadanos de nuestro país y tenemos los mismos derechos aquí que en León. Esto en el mundo antiguo, salvo honrosas excepciones, la gente que tenía todos los derechos de ciudadanía completos, no era así. Y dentro de las ciudades existían diversos rangos de derechos, digámoslo así. Y las ciudades tienen estatus jurídico, ¿vale? Como el caso de, aquí está la nueva directora del Departamento de las Morales que está allí, yo ya no lo soy desde ayer. Le deseo lo mejor, que es especialista en estas cosas, y efectivamente en las ciudades romanas, imagínense ustedes que ahora dicen, alguien llegara, alguno de nuestros gloriosos políticos o políticas, y nos dijera, la gente que vive en el Zacatín tienen todos los derechos de ciudadanía, pero los que viven en el Albaicín, la mitad. Eso es inconcebible para nosotros. Pero en la sociedad romana hay gente que tiene todos los derechos y otra gente que no los tiene. Y no todas las ciudades tienen todos los derechos. La Polonia Julia Gemela Axi de Guadix tiene un estatus jurídico el más alto que se puede tener en el Imperio Romano, que es el Ius Italicum. O sea que no tiene Granada, que tiene un municipio con un rango social político importante, pero no los tiene todos los derechos. ¿Esto qué significa, resumidas cuentas, antes de pasar a hablar un poco de las fuentes? Pues resumidas cuentas significa que cuando se excava en Granada, se excava aquí, luego seguiremos, supongo que hablaremos sobre esto, sobre cuando hay una ciudad granada aquí, lo que hay que tener claro es que si la sociedad granadina de época romana está configurada por gente de alto estatus social, con alto poder económico y con alto nivel de ciudadanía, lo más probable es que inviertan en la ciudad y la ciudad materialmente se transforme rápido. Si no es eso, si la gente que hay es una minoría, lo más probable es que mis colegas arqueólogos, cuando vayan excavando, digan la leche, perdone la expresión. Parece ser que la ciudad es opinión indígena, que Andrés conoce mejor que nadie, el opinión indígena resulta ser que desde el punto de vista material no se parece demasiado a una ciudad romana hasta bien avanzado el tiempo. Claro, lógico y natural. No se puede hacer aquí una ciudad ex novo completa, como si fuera una colonia completa, porque el Albaicín es lo que es, el Albaicín. Y mantiene sus señas de identidad y su orografía y sus cosas. Estas son las perspectivas que hay que tener claras muchas veces, porque uno dice, no, aquí hay pocos restos romanos. Eso no significa que la ciudad no tenga habitantes romanos, estatutos jurídicos romanos y demás, porque la cosa necesita tiempo para transformarse. ¿Vale? Esa es una de las cosas que quería decir. Respecto a las fuentes documentales de la ciudad, mis compañeros ya han hablado de esa epigrafía, de esa numismática, pero tanto la epigrafía como la numismática siempre deben estar al servicio de la historia, y de hecho están al servicio de la historia. Entonces, la historia se basa fundamentalmente en textos escritos. Se pueden escribir monedas, se puede escribir en epigrafías extrañas, se pueden escribir muchas cuestiones. Pero, fundamentalmente, son las fuentes documentales y las fuentes escritas. Un historiador, ya fallecido, contemporáneo, el bueno de Marc Bloch, decía que el problema de las fuentes era que había que saber preguntarle.
Habría que saber preguntarle a las cosas, ¿vale? Y si sabes preguntarle, pues resulta ser que las fuentes te contestan. Si le haces preguntas que no pueden contestar, pues evidentemente estamos perdiendo el tiempo. Entonces hay muchas formas de afrontar las fuentes documentales. Yo cuando escribí el librillo este que tengo aquí sobre Granada, ya tiene ya 11 años, 11 años tiene ya, ¿no? Sí, ya está nieto, Bueno, yo ahí me di cuenta de que, básicamente de que había un problema con las fuentes documentales. Hay un problema básico con las fuentes documentales. Como ha dicho mi colega, el profesor Pastor, evidentemente el nombre de Iliberri solo aparece en el texto de Plinio y aparece en los itinerarios, sobre vías, alguna villa que aparece, textos muy geográficos. Y ustedes preguntarán, ¿y no hay los grandes historiadores que hablan de la expansión de la República Romana por el Mediterráneo, Polibio, Tito Livio, no hablan de Granada? Pues miren ustedes, mala suerte, porque resulta ser que los libros de Polibio que hablan de la conquista de la zona, los trozos que explicarían su llegada aquí completa y determinadas cosas son justamente los libros de Polibio que no se han conservado. Mala suerte, literal. Algunas de las cosas que se dicen sobre Granada las dice Tito Livio, del cual también faltan algunos libros que vendrían muy bien, porque Polibio escribe en el siglo II a.C. y Tito Livio lo hace prácticamente en el cambio de era, ¿no? Entonces hay cosas que uno decía pero se han perdido y el otro las recoge. Entonces, ¿cómo se puede abordar las fuentes? Pues las fuentes hay que abordarlas de muchas maneras. Si le preguntas a las fuentes cosas que no pueden responder o te contentas con decir, bueno, como no hay nada, pues no hay nada. Mal. Entonces, yo a las fuentes muchas veces le aplico no un método deductivo, sino es justo el método inductivo. Es decir, voy hacia atrás, que es justo lo que hice en su día, y me acuerdo cuando se lo comenté a Ángel, estábamos muy contentos. Yo me acuerdo cuando nos encontrábamos, yo le preguntaba a Ángel, bueno, ¿y esto de la tricreta de dónde leche viene? ¿No? Pues las monedas, las primeras monedas, además con un peso, Ángel lo sabe, en un peso extraordinario, de una leyenda en latín. Y yo me acuerdo que dije, yo esto tengo que averiguarlo. Tengo que averiguarlo y lo que hice fue hacer lo contrario que se hace las cosas. Dije, aquí hay una cuestión siciliana. Muy bien, voy a buscar en las fuentes dónde está la respuesta a la cuestión siciliana. Tardé 3 meses, pero lo conseguí. Y encontré el texto de Livio donde se habla de esta área. Estuvimos hablando de estupendo y tal y cuanto. Se puede hacer. Se puede hacer muchas cosas con la fuente. Y a la fuente hay que saber preguntar. Hay que saber solventarla y hay que saber hasta dónde pueden llegar. A veces los silencios de la fuente son estruendosos, porque no se comenta nada. Por ejemplo, esto muchas veces lo he hablado con Andrés, el primer personaje así romano importante, general romano, que se pasea por estas tierras, por lo menos, sabemos que desde la Segunda Guerra Púnica, cuando se acaba la presencia púnica aquí, todavía los primeros gobernadores se pasean por aquí, pero están un poquito a ver qué pasa. Pero donde hay un problema severo, en el año en torno a 190 a.C., en el que Roma manda aquí a Lucio Emilio Paulo, ¿vale?, a intentar poner orden porque la gente esta, los que estábamos, nuestros antepasados, eran gente inquieta. Yo he apuntado aquí la incorporación de Granada al mundo romano, yo creo que no fue nada pacífica. Yo creo que hubo que poner los puntos sobre la I. De hecho, las fuentes, y Toribio lo dice, que el cónsul Emilio, el futuro cónsul Emilio Paulo, le dieron una paliza tremenda. Militarmente hablando, se supone que puede ser Ilurco, pero la cosa no está clara. Pero por aquí le dieron una paliza tremenda y eliminaron, las fuentes pueden exagerar más o pueden exagerar menos, señores. Cerca de 6.000 soldados. Eso significa una legión completa. Eso es una paliza de proporciones bíblicas. Obviamente, Lucio Emilio Paulo luego fue cónsul de Roma. Fue el que derrotó a Perseo, el rey de Macedonia. Llegó a lo más alto de su vida. Este episodio fue silenciado en su biografía, tanto que lo silencia todo el mundo, porque dice, vamos a ver, esto de que le pegaron una paliza en Granada, pues no está bien, ¿vale? Entonces, en ese sentido, las fuentes tienen mucho que decir. Hay que saber preguntarle a las fuentes, hay que analizar las cuestiones, ¿vale? Y luego hay, pues como ya ha dicho Ángel y ha dicho Mauricio, hay las monedas, sin lugar a dudas, tienen una, ya hablaremos de eso después, tienen una oscilación sospechosa
entre caracteres latinos y caracteres prerromanos. Aquí tenemos al profesor Ignacio Simón, compañero mío que está allí al fondo, en el departamento, un compañero nuestro que es especialista en epigrafía prerromana, que tendría mucho que decir sobre esto. Pero realmente la oscilación en las leyendas latinas o las leyendas indígenas se debe a los vaivenes políticos inherentes a la conquista de la región. Hay un periodo en el que prima las leyendas indígenas hasta que se acaban las leyendas indígenas, posiblemente con las guerras sertorianas, ¿vale? Es lo que hice yo en mi tesis hace más años, lo que yo quisiera. En torno al 65 a.C., los romanos... ¿La tesis o...? La tesis. Lo otro ya es faraónico. Y ahí es donde se termina un poco la libertad de funcionamiento de Roma, ya entra entre las monedas, empieza a utilizar caracteres latinos. Es decir, las fuentes dan para mucho y hay que saber preguntarle a las fuentes, ¿vale? Si esta ciudad no tiene demasiados elementos romanos, desde el punto de vista material, que los tiene, pues también habrá que preguntarse otras cuestiones que tienen que ver ya con los años venideros, pero yo creo que eso era otra cuestión distinta. Pues nada, gracias, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, a partir de ahora vamos a intentar cambiar un poco el ritmo de esta situación. Vamos a entrar a preguntas concretas, pero me gustaría que si tenéis alguna duda, si tenéis, ya lo ha comentado anteriormente Mauricio, a partir de ahora no hay ningún problema en que os introduzcáis en la conversación, hagáis preguntas y de esa forma también podremos ir orientando las líneas de trabajo que vayamos a desarrollar a partir de ahora, sobre todo a partir de vuestros propios intereses. Porque muchas veces nosotros cuando intentamos explicar el resultado de nuestra investigación, a veces nos vamos un poco por los cerros de Úbeda, o damos cosas por sabidas, o puede ser que nos vayamos a asuntos que no son necesariamente los que a vosotros y a vosotras os puedan preocupar. Así que estáis invitados a partir de ahora a interrumpir en cualquier momento las charlas que podamos mantener, porque lo importante aquí, ahora, sois vosotros, ¿vale? ¿Tenéis de entrada, tal y como está la situación, tenéis ahora alguna pregunta, alguna línea que os apeteciera que particularmente incidiéramos en ella? Aprovecharos porque, como decía Félix, hay que aprovecharse de las fuentes, que las tenemos aquí. No son fuentes del 70 a.C., pero son fuentes de antiguas, no antiguas. He precisado bien. ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, aparte de todo, esto voy a decir lo mismo que decimos todos a nuestros alumnos, no os acobardéis. O sea, nadie nace sabiendo, ¿vale? Y por estúpida que os pueda parecer la pregunta, a veces las preguntas que en nuestra cabeza consideramos que son estúpidas, luego son extraordinariamente más inteligentes de lo que nosotros llegamos a pensar. Y puede dar lugar a una disertación más agradable y más cercana a lo que vosotras y vosotros podréis necesitar. Saber, si queréis. Venga. Yo no sé si era estúpido o inteligente, pero ya como estamos hablando de la ciudad romana, o sea, granadina, en Roma, yo tengo una cuestión que no sé si se identifica, pero ¿qué diferente éramos del resto de Roma? Que si, probablemente no, porque tengo esa curiosidad si tendríamos algo de diferente respecto a Sevilla o a Madrid, o no recuerdo. Bueno, Madrid no. Quizás Mauricio pudiera hablarnos un poquillo porque es el que conoce mejor los personajes, ¿no? Voy a darte mi opinión personal. Evidentemente no quiere decir que sea la acertada, la mía, tú tienes la tuya y demás. Bueno, yo creo que en la época que estamos hablando, en la ciudad de Granada, siglo I, sobre todo en la época de más apogeo, siglo I después de Cristo, después de Augusto, Tiberio, los Flavios, Antonino, etcétera, etcétera. En esa época, hombre, no creo que los ciudadanos en sí, la gente, digamos, la gente del común, la gente que vive en la ciudad, tuviera muchísimas diferencias con otras gentes que viven en territorios cercanos. Es decir, por ejemplo, todas las ciudades importantes romanas de Andalucía, Córdoba, Málaga, Hispalis, Itálica, pues tendrían más o menos la misma forma de vivir, porque en el fondo eran ciudadanos, digamos, nacidos allí, indígenas, naturales del lugar, pero con un barniz romano que le había venido de fuera a través de inmigraciones, por un lado, ¿no? Que también había mucha inmigración en esa época, no solo ahora, ¿no? Había inmigraciones, y también después había con personas que se emparentaban entre sí, entre los venidos itálicos de fuera y los de allí. Entonces, la diferencia de esos personajes con otros de otras comunidades o de otros municipios de Italia,
de Sicilia o de Francia o de otros lugares, no debía de haber mucha diferencia en lo que es el aspecto. Lo único que en Granada, por ejemplo, los ciudadanos ilustres, los personajes importantes, que algunos de ellos sabemos que nacieron aquí, como Publio Cornelio Anulinus, del que podemos hablar, y algunos otros más que nacieron aquí, prácticamente no vivían aquí después, no vivían. Es decir, esos personajes nacidos aquí, o los Valerio Vegetus, inmediatamente le iban a dar una formación estilo romano propio y lo llevaban a las universidades, digamos, de entonces de Roma, y allí los educaban y los preparaban para los cargos que iban a ocupar en su vida política. Bien fueran cónsules, pasando evidentemente por todas las categorías, desde cuestor, pretor, tribuno de la plebe, cónsul, etcétera, etcétera, lo iban educando. Es decir, que los ciudadanos de a pie, los que se dedicaban a las actividades productivas, bien sea el comercio, bien sea la industria, bien sea pues las labores de otro tipo, doméstico y demás, pues no tendrían mucha diferencia. Desde luego, yo creo, como tú dices, que ya la Malafollá estaba ingénita en ese carácter que la define por antonomasia al granadino en sí. Pero quitando ese pequeño aspecto, que ahora puede completar Ángel, que tiene ahora, ese pequeño aspecto, por lo demás, la diferencia en los estamentos sociales, no había una diferencia grande. Querían emular a todo tipo de lo que se hacía en Roma, y los senados locales, las curias locales, pues imitaban los consejos de Roma y demás. Es decir, que en eso querían mantenerse. Si ya eran municipios de derecho latino y tenían todas las atribuciones de cualquier otro, ellos querían emparentarse. Es más, los nativos de aquí con dinero, digamos los grandes potentados, porque tenían muchas propiedades territoriales, había mucho latifundio, había en la provincia de Granada, había grandes ricos terratenientes que disponían de mucho. Eso lo que más querían era estar bien con Roma, vivir cada vez mejor, tener su protagonismo en las curias y poder presentarse a los cargos religiosos, sobre todo, que les iban a poner seviris augustales o otros cargos de otro tipo. Es decir, que la pregunta es muy interesante, pero las respuestas evidentemente son muy dispares, probablemente. Pero gracias por tu... No, es que como granadino, todo lo relacionado con la Malafollá no solo me siento identificado, porque además yo recuerdo a mi madre, para descansar hace muchísimos años, me veía bajar las escaleras de la casa y decía, uy, a este no se le puede hablar hoy. La Malafollá. Como ha dicho Mauricio, evidentemente no habría diferencias sustanciales. Ahora bien, a propósito de la Malafollá, yo mantengo una teoría. La Malafollá granadina arranca en la época posterior a los Reyes Católicos. Mañana es domingo, último domingo de septiembre, y sale en procesión la patrona de Granada, que es la Virgen de las Angustias. ¿Qué cuenta la tradición sobre la Virgen de las Angustias? ¿Quién trae la Virgen de las Angustias a Granada? Los Reyes Católicos. Unos caballeros vallisoletanos. Si hay un sitio de España donde la Malafollá es autóctona y originaria, es Castilla. Esto, y con perdón, porque mi amigo Mauricio es castellano leonés, es salmantino, y los dos creo que encarnamos perfectamente dos caras diferentes de la Malafollá, ¿vale? Él en su espíritu castellano oriundo y yo el adoptado. Él fue profesor mío, entonces yo he imitado muchas cosas de Yo voy a decir una cosa seria y otra menos seria, ¿no? Respecto al tema de la gente que habitaba esta ciudad en época prerromana y época romana. Hay un dato muy interesante que insisto, el profesor Simón aquí presente podría decir mucho sobre esto y tengo el convencimiento de que lo va a decir. Ahora no, pero en su momento la trataremos. Y es que el hecho de que se utilicen en las monedas, incluso en alguna onomástica, todavía en épocas posteriores, quede algún nombre indígena, esto significa que la gente que había aquí, obviamente, eran indígenas de aquí.
aquí. Y hablaban una lengua que obviamente no era latín. Eso lo tenemos todos clarísimo. Entonces, el hecho de que se utilice determinada grafía en las monedas con signos ibéricos, hay que dejar claro, y estoy entrando en un terreno complejo, hay que dejar claro que dentro de los signarios prerromanos existen diversos tipos de signarios, lo que demostraría que aparte de existir diferentes tipos de formas de escribir, lo más probable es que existieran diferentes tipos de lenguas y diferentes tipos de dialectos. ¿Vale? Si eso trajo la malafollada a Granada o no, no lo sé. Pero lo que está claro es que el proceso de romanización viene con una serie de gente que se va asentando aquí y que va generando pues, unas dinámicas sociales. Todavía hay en la provincia algunas inscripciones de gente de época Flavia, en el que estamos hablando del siglo I después de Cristo, que todavía mantienen en sus lápidas funerarias sus nombres indígenas. Es decir, es una cosa excepcional, pero siguen existiendo. Por tanto, la realidad material de la ciudad, pues muchas veces dice uno, es que hay aquí pocas cosas romanas. No, la ciudad puede ser romana, la ciudad funciona dentro del Imperio Romano con su estatus jurídico y sus ciudadanos circulan, todo eso está muy bien, pero puede que la ciudad de Granada llegue a estructurar su espacio urbano, físico, hasta determinados niveles. El foro de Sexy está en un sitio inusual, pero es que no podía estar en otro sitio porque no hay sitio, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, eso de buscar ciudades romanas como si fueran colonias fundadas con su cargo de decumanos perfectamente establecido y tal, bueno, eso está en los libros, están los manuales y está muy bien. Cuando me preguntaban mis alumnos o salen en clase qué es la malafollada granadina, pues yo les pongo un ejemplo. Siempre digo, miren ustedes jóvenes, yo no lo sé muy bien, ¿vale? Pero sí hay una cosa que la demuestra fehacientemente. La única vez que el Granada Club de Fútbol ha jugado una competición europea fue el año de la pandemia y a puerta cerrada. Además ya huelga y volveremos a jugar una competición europea. ¿Quién sabe? Al paso que vamos, no. Pero en fin, era eso es lo que... Si eres tan amable. Mi pregunta no es para el profesor Félix, creo yo, porque he entendido que él que ha estudiado más toda la provincia, imagino que... No, eso es porque mi amigo Andrés me quiere echar todo el embolado encima. Pero bueno, contestaremos. Inténtalo de todas formas, seguro que sí. Es que teniendo en cuenta el conocimiento que tenían ellos de las técnicas del agua, de llevarla donde no había y todo esto en la agricultura, yo he hecho un trabajo sobre la acequia de Careo. Y aunque parece que es de la época andalusí y todo esto, las que hay, he leído en alguna fuente que la técnica no era de ellos, era anterior, era de la época romana. Entonces mi pregunta es, ¿hay algún vestigio de que eso venga de Roma y a otras zonas donde se haya aprovechado el agua de una sierra, de la nieve y eso tan eficientemente? Bien, todavía hay gente, pero yo lo he visto, ¿Perdón? que todavía hay gente, que yo lo he visto, sacando oro del darro. Sí. A día de hoy, pasaba un día paseando con mi mujer y mi querida María y dice, ¿esta gente qué está haciendo? Yo pensé, ¿por qué cosa un domingo por ahí? ¿No? ¿Qué esta gente qué hace? Y al rato de ir andando digo, coño, están sacando oro, pues estaban con un cedazo. Eso es de época romana. Entonces, el problema, y eso que es un tema que supongo que Andrea ahora lo iba a sacar, pero bueno, ya que sale lo sacamos y nos ponemos encima de la palestra. El problema de la ciudad de Granada es que le pasa lo que le ha pasado a otras ciudades en la historia universal. Y es que la ciudad de Granada es una ciudad que para todo el mundo es árabe. Vale, árabe. Y eso tiene unas connotaciones tremendas. Entonces, muchas veces la fe en el mundo árabe, la fe, en lo que representa para el mundo árabe su religión, su fe y sus cosas, pues lleva, y eso también pasa del cristianismo donde va, lleva normalmente a fosilizar el pasado. Entonces los restos anteriores a, como que se silencian. Se puede llegar incluso a destruirlos, que no es el caso. Pero la propia Andrea lo conoce perfectamente, porque conoce el subsuelo de aquí como nadie.
muchas veces vas bajando y dices, joder, esta gente han llegado hasta abajo del todo, no me han dejado ni un cachito romano, ni me han dejado un cachito ibérico, ni me han dejado nada que yo pueda ver. Ese es el gran problema. Pero muchas veces la ciudad árabe ha empequeñecido la ciudad romana que está debajo. Y muchas veces, y no es culpa de los árabes ni muchísimo menos, muchas veces los árabes se les ha atribuido cuestiones de ingeniería, cuestiones de infraestructura, cuestiones de etcétera, que no son de ellos. ¿Vale? Eso pasa sistemáticamente. Y entonces muchas veces, y Andrés lo ha podido ver en innumerables ocasiones, empieza a excavar y debajo de una supuesta acequia de no se sabe qué, pum, un basamento romano. Vaya hombre, resulta ser que los romanos esto lo habían arreglado y esto estaba ya visto. Todavía nos quedan algunos topónimos interesantes como Deifonte y cosas de este tipo, que son pues topónimos lampinos y demás, ¿no? Estas cosas habitualmente suelen pasar casi siempre, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Pues, voy a poner un ejemplo que no viene al caso, pero viene al caso. Como los cuentos de las mil y una noches. Todo el mundo conoce los cuentos de las mil y una noches, como todos conocemos a Washington Irving y la historia de la Alhambra, ¿no? Que eso es fascinante. Yo cuando era chico, mi padre ya no vive, mi padre me subía a enseñarme la Alhambra y yo le preguntaba a mi padre si todas las cosas doradas eran oro de verdad. Y mi padre me decía, por supuesto, hijo. Y yo volvía los domingos con mi padre a casa encantado de la vida. Mi padre jamás me dijo eso de, mira, Félix, esto no es así porque no sé cuánto. Mi padre me dejaba y me daba caña y me soltaba y mi madre luego en casa me decía también, sí, Félix, por supuesto. Y yo siempre he pensado eso y fui muy feliz en mi juventud pensando esas cosas. Quizás eso me animó a hacer historia, no lo sé. La cuestión es que la transición de las cosas en historia es una cosa muy peculiar. Los cuentos de las mil y una noches tienen un origen egipcio. En el cuento del náufrago. Es decir, textos estamos hablando de textos que datan de mediados del segundo milenio antes de Cristo. Es decir, ¿esto cómo ha llegado hasta nosotros? ¿Cómo ha llegado al mundo árabe? 2000 y pico años después. Pues mire usted, porque las tradiciones van pasando en las culturas, van pasando. Del mundo egipcio acaba pasando directamente a todo lo que es el mundo grecorromano en Egipto. El mundo grecorromano lo pasa al mundo bizantino. El mundo bizantino lo pasa a la Persia sasánida. Y cuando los árabes conquistan la Persia sasánida, llega al mundo árabe. Y cuando los árabes llegan hasta aquí, no lo traen. Y dice uno, no me lo puedo creer. Pero es la realidad. Y la realidad material de esta ciudad muchas veces responde, tenemos ese problema con la ciudad árabe, que parece que Granada es solo la Alhambra, que está muy bien. Y todo eso, pero eso es una construcción ideológica que se hace a partir del siglo XVIII y del siglo XIX, y que se sigue haciendo todavía, sobre todo a partir del siglo XX, se sigue haciendo, el hecho de que vende más, proyecta más, decir que Granada es una ciudad árabe, con sus tres culturas, y y ya no vamos a hablar de la fiesta de la toma, porque puede ser un lío tremendo, sí. Claro, pero yo recuerdo cuando el padre Sotomayor, felicito a Andrés por haberlo mencionado, hablaba de que, bueno, cuando ya llegan los reyes católicos aquí, lo de la convivencia de las tres culturas era un tópico que luego se ha ido fomentando en estos siglo XX porque interesa hacerlo. Y ese es el nivel en el que estamos, porque muchas veces la política, desgraciadamente, potencia determinadas cosas porque vienen mejor, pero la política no es la historia. ¿Vale? La política no es la historia. Entonces, a la primera pregunta, el tema del agua, sí, hay un trasfondo organizativo romano que los árabes, que son gente tan inteligente como nosotros, pues evidentemente supieron utilizar, mejorar y desarrollar, claro, lógicamente. Mauricio, creo que quería decir algo. Estaba hablando de un poco no sé, de la industria que podía obtenerse en la Granada romana. Y quizá una de las claves de la conquista de la zona de la Bastetania en general y la provincia de Granada fue un poco buscando la minería del oro que podía encontrarse en la región. Es decir, los romanos siempre iban a buscar metales, iban a buscar mineral. Fueron a Sierra Morena, se fueron a Huelva, se fueron a los sitios donde iban a encontrar
una productividad asombrosa. Y Granada tenía precisamente esa reserva aurífera que podía encontrarse en algunos lugares del territorio, concretamente en el hoyo de la Campana, ahí en el Cerro del Sol, en la zona de... Ahí hay unas explotaciones auríferas que ya fueron explotadas por los romanos. Y de hecho, esas explotaciones auríferas están mencionadas por el geógrafo Estrabón, que las cita expresamente y que habla de la extracción del oro, aparte de los aluviones de oro que se podía recoger en ríos cercanos, río Darro, río Genil y algunos otros, río Monachil, se podían extraer, y de hecho, como decía Félix antes, actualmente todavía hay gente que, no sé si ilusoriamente, va buscando encontrar riqueza en esos barridos de las aguas. Pero sí es cierto que Granada tenía unas explotaciones auríferas y hay túneles excavados por los romanos en la zona de la olla de la Campana, el hoyo de la Campana, en Lanchas del Genil, la zona de Lanchas del Genil. Y lo digo esto porque además utilizan el mismo sistema de extracción que se ha utilizado y que se utilizó en una época romana con unos resultados asombrosos en cantidad de oro en las zonas de las médulas de León. En las médulas aparecen allí, si habéis visto o lo habéis visitado, la gran cantidad de huecos y de canales y tal. Todo eso era por el impulso del agua que se iba introduciendo en las laderas de los montes, y el monte iba cayendo, la tierra se caía y luego se quedaban esos resultados tan asombrosos y a veces lunáticos que aparecen en las médulas y demás. Pues también los tenemos en Granada, y todo eso además está mencionado también por un escritor latino como Plinio, que habla de los llamados arrugia montium, es decir, que metían el agua a través de canales dentro de esos montes, de esas laderas, se desbarcaba, y en ese terreno es donde se iban a encontrar algunos fragmentos, no sé, pocas cosas de oro. Pero es cierto que Granada tenía una riqueza aurífera importante, mencionada por las fuentes, como que hay que interpretarlas, como dice Félix, y también por los restos que han quedado, que allí se ven muchos restos de estos tipos de montes como las médulas, prácticamente parecidos, no a la misma escala, lógicamente a una escala menor, pero también lo hay en esa zona. Si alguno tiene oportunidad de subir hasta allí y visitar la zona de la olla, el hoyo de la Campana, el Cerro de la Campana o el Cerro del Sol, que están allí pegando, pues realmente se puede dar y puede apreciar esta riqueza aurífera que tuvo Granada, aparte de lo que llevaban los ríos. Darro, de hecho el nombre Darro, etimológicamente, Dauro, viene de oro, ¿no? Sí. No el Genil, pero en fin, también llevaba riqueza. ¿Quiero querías añadir alguna cosa? Sí, no, todo al hilo de la cuestión que usted ha planteado. Mire, una de las labores más ingratas que tenemos los historiadores de la antigüedad es luchar contra no solo ya contra mitos, leyendas que se cuentan del mundo antiguo, que son absolutamente falsos, sino también para desmontar discursos históricos que empiezan a construirse a partir de un determinado momento y por diversos intereses. Mire usted, normalmente se atribuye a los árabes algo que los árabes se limitan a copiar, y que se limitan a copiar fundamentalmente de los romanos. El caso del uso del agua. A ver, ¿cuál es el origen de los árabes? La ausencia de agua. ¿Cómo representan los musulmanes en la Alhambra el paraíso? ¿Qué es para ellos el paraíso? Los 4 ríos que confluyen en la cúpula del Salón de Embajadores. Es decir, un pueblo que no tiene conocimiento de la utilización de los recursos acuáticos, a diferencia del mundo romano, que emplea, entre otros, como muy bien acaba de decir Mauricio, para la extracción de mineral a gran escala. Utilizaban 2 pilas, sí, una pila de agua y una pila de esclavos. Esas eran las 2 pilas con las que se... Sobre todo la segunda. Esa es una de las claves. Y hay una frase que yo, siempre que tengo oportunidad de intervenir en un acto de estas características, creo que lo debo decir y lo debo reiterar, que es mi obligación como historiador de la antigüedad.
Miren ustedes, en Granada no es moro todo lo que reluce. No es mía la frase. La frase la dijo en el año 75 el profesor Presedo. El profesor Presedo fue el descubridor de la Dama de Baza. En los inicios de la transición se empezaron a celebrar los primeros congresos de historia de Andalucía. Y en la inauguración, eran congresos itinerantes, y en la inauguración de ese primer congreso el profesor Presedo dijo esta frase aplicada a Andalucía. En Andalucía no es moro todo lo que reluce. Es decir, tenemos que reivindicar, lo ha dicho Andrés en su exposición inicial, ahora que estamos hablando del 2031 como fecha que va a cambiar el destino de Granada, mentira, porque los que somos granadinos sabemos que nos podemos tirar 500 años discutiendo sobre si este color es amarillo bayo o es amarillo eso, pero luego a la hora de dar pasos adelante somos incapaces de nada. Pero bueno, el 2031 puede ser el motivo, el pretexto para que sigamos insistiendo en tener conciencia al menos de que nuestro pasado histórico hunde sus raíces mucho más allá del mundo árabe. Y quizá el ámbito o el aspecto en donde esa influencia romana más se deja sentir es en el aspecto ideológico. Nuestra forma de pensar no es árabe. Nuestra forma de pensar es en lo esencial romana. Es el pensamiento de Séneca, es el pensamiento de los autores clásicos, tamizado por el paso del tiempo, sobre todo con el pensamiento de algunos de los principales pensadores cristianos. Esa es la base de nuestro pensamiento actual. Pero el origen es clásico, no es musulmán. Igual que el derecho también romano. El derecho es mucho más antiguo. Eso. Sí, Íñigo. Ahora que has dicho lo de que no es árabe lo que reduce, ¿la Alhambra tampoco? Lo que pasa es que no podemos echar a pelear los restos materiales de una civilización y de otra. De una no los tenemos. Porque entiendo que debajo tiene que haber algo. Eso tendríamos que preguntárselo. Yo se lo preguntaría, entre otros, fue profesor mío, buen amigo mío, ya jubilado, Antonio Malpica, que durante muchos años se encargó de tema de la Alhambra, o había que preguntárselo a Jesús Bermúdez. Hombre, ese... Buen amigo de Mauricio, además, y creo que es la persona que posiblemente mejor conozca la Alhambra en estos momentos. Hombre, ahí tenemos el río, tenemos el Darro, tenemos una colina y tenemos otra colina. ¿Por qué no? Y luego nos falta, como me decía el que fue archivero muchos años del Sacromonte, digo, y luego está el tercer vértice, que es la colina de Valparaíso, que es el Sacromonte. Son los tres vértices del triángulo de Granada, esa es la verdad. Pero sí, ha puesto el dedo, la llaga en un tema. ya sé. Por ahí queréis hablar. Bueno, yo sí quería hacer una pregunta, porque sobre todo al hilo del último que hemos estado diciendo tanto Padilla como Félix, que se habla mucho de un tema que a mí me interesa muchísimo dentro de la historiografía, que son los discursos, ¿no? De cómo realmente se modela un poco lo que pensamos a día de hoy a partir un poco de la manipulación del pasado. Y yo solo quería poner en relación con otra cosa que se ha dicho mucho desde el principio de la conferencia, que es la falta de fuentes. Se habla mucho de que en otras ciudades como Córdoba, como Sevilla, los demás sí que hay muchas fuentes, sí que hay mucha epigrafía, sí que hay muchas cosas. Y a mí me sorprende, me lleva un poco a preguntarme si realmente esa falta de fuentes que hay aquí en Granada es realmente la que se da más casuística de que de verdad hay una falta de fuentes, o si esas fuentes que sí que existen o que sí que pueden existir realmente nunca se han querido ver o siempre se ha intentado ocultar en función de otros pasados históricos que se han interesado. O sea, por un bien económico, con su identidad. Yo, por ejemplo, en mi tesis he tocado muchos temas sobre cómo se construye la identidad de Granada en el siglo XIX, a partir de la construcción y demás. Pero sí que es verdad que siempre se ha olvidado ese tema del pasado romano. Y yo entonces quería preguntar si esa falta de fuentes se debe a algo de que de verdad existe esa falta de fuentes, o si realmente es una cosa que simplemente no se han querido buscar, no se han querido hacer esas preguntas que decía Marlon y que al pisar efectivamente el profesor. Felipe, ¿por qué tú la piensas? Bien, la pregunta es interesante y la cogemos. Bien, he dicho antes que
la falta de documentación de algunos de los grandes historiadores que son los que narran la conquista de la península ibérica. Desgraciadamente, esos libros, por ejemplo, los libros de Polibio, están perdidos. Algo de Polibio ha quedado en Tito Livio, pero mientras Polibio es un historiador, tú lo sabes, porque vosotros, si me habéis visto en clase, sabéis que tengo un podium de historiadores favoritos, ¿no? La medalla de oro es Polibio, Tucídides es plata y bronce es Tácito para mí. Medalla de chocolate es Salustio, pero bueno. La cuestión es que ¿por qué Polibio para mí es el primero? Por muchas razones metodológicas y muchas razones, mucho de reflexión y es un historiador muy interesante, ¿no? Mala suerte que no se conserve eso. Entonces, lo que se conserva, mucho posiblemente, es la base de Polibio, está en Tito Livio. Pero Tito Livio no es un historiador del que podríamos llamar serio, sí es serio, pero digamos un poco más apegado al poder de la época en la que escribe, por qué escribe, ¿no? Y eso hace que de vez en cuando las matizaciones en el texto pues sean muy sutiles, ¿no? Igual si tú tienes que escribir la historia de Granada Club de Fútbol, pues digas que el inicio de la temporada 25-26 fue flojo, por no decir desastroso, cuando es la realidad, ¿no? Cosas de esta índole. Entonces matizamos, como historiadores que somos, vamos matizando, ¿no? Entonces las fuentes muchas veces, desgraciadamente, tenemos ese problema. Pero también en otros casos se produce algo que es sorprendente, también un poquito de mala suerte, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y es que, por ejemplo, hablaba antes Mauricio de este asunto. Por ejemplo, cuando se narra la guerra civil entre Pompeyo y César aquí en el subpeninsular, que está muy bien narrada en el Verbo Hispaniense, ¿vale? Y que hay muchas referencias a esa guerra, no se menciona prácticamente nada de Andalucía Oriental. Todo se centra en el Valle del Guadalquivir, alguna cosita del Quilín, muy poquito, no sale Liberri, no sale nada así. El hijo de Pompeyo, muerto, Pompeyo murió en Egipto en el 48, huye después de Munda, el hermano muere, huye y dice, está en Cartagena, está por varias. Toda la información del Verbo Hispaniense está en el Valle del Guadalquivir. No están los principales núcleos de lo que sería la Bética. Y Andalucía Oriental, que bueno, lo que es parte de la Bética de Andalucía Oriental, que es la mitad de Granada y por lo demás, es que a veces ni se la menciona para nada. Es decir, está claro que nosotros somos, o esta zona no es principal desde la perspectiva histórica para los romanos, algo de verdad hay. Y la fundación de la colonia de Guadix, que para mí es triunviral, tiene mucho que ver con una revalorización del territorio necesario para los romanos y la modificación del límite provincial que hay cuando se funda Guadix en época de Augusto tiene mucho que ver con la explotación de los recursos mineros del altiplano, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque está poco explotado, el terreno es duro y vamos a reconocer la verdad. La feracidad del Valle del Guadalquivir y la zona de Córdoba, de Sevilla, etcétera, donde sacar una cosecha de aceituna es hacer así y cae del cielo, sacar esa producción en los altiplanos granadinos, salvo la Vega de Granada y poco más, es extremadamente difícil. Que no aparece en las fuentes reflejadas muchas veces esta región, quizás porque en esa época no tiene el predicamento ni los elementos necesarios para que aparezca en primera plana. Así que la explicación es mala suerte por un lado, porque las fuentes muchas veces la silencian y otras veces, pues mire usted, como estamos en segunda división, pues no vamos a jugar la Champions. No sé si te he contestado. Ángel creo que quiere tomar la palabra. Al hilo de lo que tú te lo comentas, es que me parece muy interesante. Hombre, aquí quizá quien más luz podría arrojar en este tema es Andrés, en cuanto que arqueólogo. Es cierto que las fuentes romanas con Granada son muy desagradecidas. Primero porque los restos romanos han sufrido toda la acción antrópica, es decir, toda la modificación que con posterioridad los romanos han sufrido el Albaicín, pues eso hace que los restos aparezcan con cuentagotas. Lo del Cristo Pórtico es una excepción que me parece absolutamente extraordinaria. Y luego también lo que ha comentado Félix es fundamental. Salvo en casos muy concretos, la abundancia de restos se corresponde con el nivel, con la categoría del sitio, de la ciudad. Y Félix ha dicho, vas a utilizar el término, una ciudad de segunda división. Sí. No pensemos en Granada como la capital de la provincia, como Córdoba.
aunque curiosamente, desde el punto de vista numismático, Córdoba, siendo la capital, no empieza a acuñar moneda hasta épocas muy tardías. ¿Por qué? No se sabe, pero es cierto. Hay muchísimas ciudades en la Bética, muchísimo menos importantes que Córdoba, que acuñan moneda y en grandes cantidades muchísimo antes. Porque quizá el ejemplo más paradigmático sea Cástulo, Linares. Pero Córdoba, en cambio, no. Es decir, Granada, arqueológicamente, desgraciadamente no podemos tener constancia, de todas formas sí, lo que es aproximadamente el perímetro de la parte urbana de la ciudad. Que esto es un aspecto que no hemos tocado y me parece fundamentalísimo. Una ciudad romana consta de dos partes. La parte urbana, ¿vale?, que es donde se concentran la mayor parte de los edificios, donde vive la gente, etcétera, etcétera, y un ager, un territorio más o menos amplio, que es el que produce los recursos necesarios para que esa ciudad pueda salir adelante, donde se desarrolla la mayor parte de las actividades industriales, artesanales, entre comillas, etcétera, etcétera. Pero que son dos espacios físicos completamente diferentes que forman una unidad, que es la ciudad, la civitas. Y eso es un concepto que Roma hereda de los griegos, eso es lo que era una polis griega, ¿vale? Y eso es un concepto que escapa un poco a nosotros, porque nosotros tendemos hoy día a identificar ciudad con la parte urbana. E insisto, es uno de los dos elementos. No se entiende una ciudad romana de un elemento sin el otro. Y esto es necesario, sobre todo, incidir para quienes no están muy metidos en estas cuestiones. Pero fundamentalmente yo creo que la explicación es esa. Primero, restos arqueológicos por la ocupación ininterrumpida desde época ibérica hasta la actualidad. Restos epigráficos y restos numismáticos están un poco en función directa de la importancia real que en el ámbito, en el contexto general del mundo romano, tuvo la ciudad, que fue la que fue. Textos literarios, pues desgraciadamente aquellos que podían hacer más alusión a procesos, sobre todo relacionados con la llegada de los romanos aquí, pues no se han conservado. Entonces, menciones no hay en este sentido. Yo no sé si podíamos aprovechar que está aquí Eva, que sobre temas de ciudad y territorio está largamente preparada. Si tienes alguna cosa que añadir a lo que decía Ángel. Efectivamente, lo que comentan son tareas. Tenemos algunos textos, bueno, en este caso epigráficos, que nos definen el territorio del municipio florentino metropolitano en su límite con las ciudades de Ilurco. Concretamente, una inscripción que procede de la zona de los Baños de Sierra Espina, que nos estaría definiendo este límite de la ciudad de Granada en el época romana. Se trata de un documento datado en el reinado de Domiciano, en época de los Flavios, la dinastía de los Flavios, Vespasiano, Título Domiciano, estamos hablando del siglo I después de Cristo, donde se produce una definición de este territorio. ¿Por qué? Porque precisamente es en ese momento cuando Ilurco adquiere el estatus jurídico de municipio de derecho latino, en este caso bajo la denominación de Municipium Flavium Ilurconense, ¿no? Entonces se define en este momento. ¿Por qué en ese sitio? Porque ahí tenemos Sierra Espina. Es un límite natural que nos está definiendo los dos territorios. Es un límite físico y donde nos ha encontrado este testimonio epigráfico. ¿Qué atribuimos a este área, tanto de Iberri como de Ilurco? Pues toda una serie de asentamientos rurales que se han venido definiendo como huilas, como villas, unas sí, otras no, tendríamos que ver hasta qué punto. Y dentro de lo que sería el municipio de Granada, pues tenemos villas florecientes, ¿no? Pues la más cercana, la tenemos ahí en el río Beiro, ¿no? Bajo Mercadona, gran parte de esta villa, la villa de los Vergeles, y distintas villas que han aparecido en la zona de Armilla, en Hijas también, y en otros puntos de aquí, del territorio de Granada. También es interesante que hagamos alusión a lo que es la toponimia. Tenemos algunos topónimos que nos retrotraen a la época romana.
Maracena, por ejemplo, vendría derivado de Maratiena, Maracius, que no estaría haciendo alusión al posesor, al dueño de esa villa. Evidentemente, el vestido urbano, o sea, el resto arqueológico de esta villa, no queda nada en Maracena, a excepción de un parque que queda allí, una especie de prensa de aceite, que yo creo que es de época romana, que está allí, para que los niños creen. Bueno. En cuanto a Ilurco, tenemos igualmente toda una serie de restos materiales que han aparecido en el territorio, en lo que es la zona de Illora, han aparecido restos en el Molino del Rey, donde también ha aparecido asociado a algunas inscripciones, en este caso de tipo funerario, que atribuimos a esos pequeños cementerios rurales que estarían dentro de este territorio. Entonces, por decir algunas notas lo que comentaba el profesor García Mora, evidentemente, la diferencia de estatutos jurídicos es evidente en la provincia de Granada. Tenemos ahí esa gran colonia Julia de Merazi, que se funda junto al río Guadí y el río Fargue, que va a vertebrar toda esa zona del altiplano frente a lo que es la Vega de Granada, con estos municipios, tanto de Ilurco como Iliberri, que en distintos momentos de lo que es la época romana van a subirse a ese grado de la romanidad, uno anteriormente como Iliberri y luego en un momento posterior que es Ilurco. Frente a las ciudades que teníamos también en la costa tan importantes como el municipio Sexifimón Julium, con esa gran fábrica de salazones de pescado que se exportaba a todo el Mediterráneo, ese gallium sexidarium, con ese copyright que era la decirle, ¿no?, para los paladares de la época. Sí, yo creo. Es que al hilo de uno de los aspectos que acaba de decir la profesora Eva Morales, que me parece muy interesante. Quizá uno de los elementos en donde hoy día podemos rastrear la influencia o la presencia romana sea en la toponimia, en determinados nombres de sitios, de lugares. Lo normal es que, como ella bien ha dicho, todos los que actualmente acaban en ana, ena, Pulianas, Abrucena, Maracena, Eninus, Caparacena, son romanos. Han sido asentamientos que han conocido la presencia romana. Y su nombre deriva del nombre del antiguo. Eran una especie como de o islas pequeñas o mansiones, casas de postas que había a lo largo de las vías para que se pudieran repostar, que los caballos tomaran agua para descanso de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, esas casas de postas adquieren el nombre de su propietario. Maratianus, Maracena. Lo mismo que, por ejemplo, en el entorno de la colonia Julia Gemelli de Guadix, es evidente la presencia de topónimos relacionados con las explotaciones mineras. Ferreira, Ferrum, Lanteira, Argentum, Plata, etcétera, etcétera. Es decir, la toponimia es un ámbito muy interesante que nos permite también rastrear la presencia romana en distintos puntos, no solo en lo que es la parte urbana de la ciudad. Y luego, sí, a propósito, sí quiero hacer una reflexión muy interesante sobre la importancia de algo que os habéis referido al principio, del elemento humano. Me parece muy interesante. Félix, quería pedir la palabra. Al hilo de lo que acaba de comentar Ángel, hay un ámbito poco popular, que es todo lo que es la toponimia y la epigrafía prerromana. El profesor Ignacio Simón lleva con nosotros solo 3 años, es un fichaje extraordinario para nuestro departamento, porque rellena un hueco que hace relativamente unos años, pues todo lo que era antes de Cristo me caía a mí. Menos mal que ya no es así. Sobre la toponimia, las leyendas indígenas, no sé, no veo nada. Eso es un atraco, lo siento, Ignacio. Bueno, pues buenos días, yo venía aquí de público. Voy a hacer muy brevemente. Se ha hablado de la cantidad de fuentes, ¿no?, que hay. Yo creo que no es tan poca la cantidad de fuentes que hay para la ciudad antigua de Granada, si se compara con lo que se ha preservado para otras ciudades de la Hispania del mismo periodo.
y de hecho no son todas las ciudades que acuñan. Solo una parte acuña y en el caso de Iberri sí que lo hizo. Entonces, destacar que la epigrafía es muy rica, o yo creo que es deslumbrante los epigrafias que se conservan de época romana, porque hay senadores, hay dedicatorias a los emperadores, pero de época íbera pues no se ha preservado ninguna inscripción. Lo único que tenemos son los que ya habéis mencionado, los rótulos monetales, ¿no? que bueno, pues me pongo nervioso porque es que son tan complicados de explicar que no sé por dónde empezar. Es decir, son 6 signos, 6 como los toros, que no hay manera de conseguir darles un significado, porque, como ha comentado Félix, los íberos tienen 2 sistemas de escritura diferentes. Entonces hay uno que está descifrado, pero lo descifró Gómez Moreno, no se puede leer. Si es el sistema que se utiliza en las leyendas monetales, sería la leyenda Ilturir. Sería Ilturir lo que habría que leer en esas monedas. Y si en cambio es el sistema ibérico meridional, que es el que se utiliza, por ejemplo, en las tecas de Obulco y de Cástulo, ahí ya la dificultad es mayor porque es un sistema de escritura que está sin descifrar. Y en ese caso hay valores de los 6 signos que varían. Entonces ahí entramos en varias posibilidades, ¿no? de lectura. Ilberir es una de ellas que se ha preferido porque se aproxima mucho a Iliberri, a lo que aparece en las leyendas que están en latín, pero digamos que está abierto todavía de saber si está en ibérico levantino, en el caso que fuera así sería Ilturir, o si está en el ibérico meridional, y en ese caso las lecturas son varias las lecturas posibles y no sabemos si en un futuro se podría, bueno, pues cuando se descifre esta escritura, ¿no? Leer correctamente la leyenda monetal, porque el problema es que solo están las leyendas monetales. En Granada ciudad y en la provincia de Granada pues apenas han aparecido inscripciones íberas. Es una zona que sorprendentemente es muy rica en la cultura íbera, en muchas otras manifestaciones, sin embargo la epigrafía pues es prácticamente una región donde pues no aparece. Esto es lo que podría decir. Bueno, yo estoy de acuerdo en el 90% de lo que ha dicho el profesor, ¿cómo se llama? Simón. Sí, te conozco, pero no sabía exactamente tu nombre. Es muy difícil interpretar la escritura celtibérica o ibérica y, lógicamente, en la epigrafía, la epigrafía latina, que es la que yo estudio, pues no hay rasgos casi en ningún momento de restos celtibéricos, de escritura celtibérica. Ya Gómez Moreno hizo un estudio muy importante sobre las escrituras prerromanas de Andalucía y, lógicamente, pues él intentó descubrir algunas de ellas. En toda la epigrafía, no solamente del municipio florentino y liberitano, o sea, de Granada, sino también de todo su entorno, pues tan solo hay una inscripción desaparecida, lamentablemente, pero cuya característica era todo de nombre ibérico, es la famosa inscripción de Ilurco de un tal Urfestas Tascacésaris, que se llamaba así, y además el texto está recogido en Himner y está recogido anteriormente y se sabe que existió y con nombre, totalmente los nombres de 2 gente indígena con nombre celtibérico o ibérico, no sé exactamente si es ibérico o del ibérico. Y realmente esos nombres ahí están y se mantienen como dentro de la onomástica, podemos verlos porque se ha conservado la lectura de ellos. Pero lamentablemente lo que es la piedra o lo que es el elemento material donde estaban escritos ha desaparecido, no se conserva. A mí me da una pena enorme de no poder verlo y leerlo por si la interpretación que se había hecho era errónea o no. También hay algunos otros rasgos de posible escritura ibérica, celtibérica, en algunos bajorrelieves de Équidos, de Ilurco también, en el que aparece el término bod como bodeclus, o así, un término también ibérico, y que realmente ese sí se tiene constancia de él, pero como además está justamente roto por ese fragmento, pues no se puede ver. En fin, en definitiva te digo que es muy complicado lo que tú estás estudiando y que realmente es, pero es
bajo todo punto de vista es imprescindible que se llegue a un conocimiento mayor, dado el escaso conocimiento que tenemos de la escritura y de los textos celtibéricos. Y ya para terminar, quería referirme a mi amiga y colega Eva, que es lógico que ha estudiado ella muy bien todos los ager, el ager ileberritanus, el ager sexitanus y el ager ilurconensis, es decir, pero es tan complicado buscar el límite final de eso que no lo sabríamos. Es decir, podemos por aproximaciones y por la toponimia y demás llegar a decir, bueno, el ager ileberritanus llegaba hasta aquí, pero solo de una manera muy hipotética, de ninguna manera concretar. La inscripción a la que te refieres de Domiciano, que por otro lado sufrió la damnatio memoria y está totalmente tachado su nombre, parte del nombre, pero aparece un D-O-M que no queda lugar a dudas que era Domitiano, pero lo demás está tachado. Pues sí aparece también en la parte posterior una significación con un término finis is, pero tampoco sabemos exactamente a qué se refiere, si es el límite final del ager o es simplemente de alguna propiedad particular o de algo que pusieron ahí. Es decir, estamos en una nebulosa sobre todo eso, que es lógico seguir insistiendo, y desde luego yo alabo los trabajos que está haciendo Eva en ese campo, porque son importantísimos y de primera mano, porque prácticamente no se había hecho nada al respecto. Así que nada más, enhorabuena Eva por esa nueva dirección del departamento que acabas de tener. Sí, al hilo de lo que decía el profesor Ignacio Simón y de lo que ha comentado Mauricio, si yo no recuerdo mal, Ignacio, y sácame de dudas, en Obulco hay un magistrado monetario que es Bodilcos. Sí. Bodilcos. Puede ser. Que me ha venido, cuando ha dicho Mauricio, además la procedencia de Obulco, me ha venido, porque son además muy abundantes las monedas en las que aparece ese nombre. Y hay una inscripción en la zona, de fortuna, Bodolibus, también. Sí, Esa termina en fines ibéricos. Un que en la onomástica romana lo que hace es, en el cognomen, en el nombre romano tenemos tres partes, praenomen, nomen y cognomen. El nomen coge el nombre de la familia romana, y en este caso en el cognomen se queda el pasado indígena, que es Bodolibus. Junto a la figura es el gesto, que también es indígena. Y forman parte, digamos, de la nueva élite del municipio recién creado, en este caso Hurgado Alba, la cual... Sí, pero quizás lo más curioso de todo es ver la pervivencia que pueden llegar a tener ciertos nombres en el tiempo. Porque claro, estamos hablando de inscripciones del momento en el que se produce la concesión del estatuto municipal, ¿vale? Julio Claudia, Flavia, ¿vale? Pero es que yo recuerdo algunas inscripciones del siglo II o del siglo III con todavía cómo se mantienen los nombres ibéricos, los nombres indígenas, la pervivencia tan extraordinaria que tienen en el tiempo. Yo simplemente al hilo de lo que dice Ángel, le damos la vuelta al argumento, es decir, se conservan nombres indígenas en algunas inscripciones, ¿por qué tampoco? Quizás para estar en el ámbito de la ciudad romana, igual de llamarse Bodolicus, tienes que llamarte Cornelio, Anulino o lo que sea. Claro, eso es la romanización o la imposición de la romanización, todo depende. Efectivamente, en Granada hay un volumen de inscripciones menor que en otras capitales de provincia andaluza, mucho menor. Pero, sin embargo, la calidad y lo que nos informan esas inscripciones son muy importantes porque aparecen hasta 5 personas que han sido cónsules de Roma. O sea, no todas las capitales de provincia pueden decir lo mismo, ni siquiera Córdoba tuvo tantos, quizá Itálica a lo mejor, pero los demás nada, no tuvieron tantos cónsules. Pero aparte de eso, es que en Granada es muy difícil que aparezcan nuevos epígrafes, nuevos epitafios, nuevas inscripciones honoríficas y tal, porque yo siempre digo, en el Albaicín es donde más han aparecido, lo que era el foro, y lógicamente en el foro donde estaban todas las inscripciones, los pedestales con sus estatuas, que es donde se dedicaban. Ahí estaba, todos los personajes importantes tenían su estatua en el foro con su inscripción honorífica o incluso funeraria honorífica, como en algunos casos. Y curiosamente también aparecen, como digo, varios senadores, varios cónsules que han ejercido el consulado y las familias más importantes de destacar. En el municipio florentino y revitano hay 3 familias que son
digamos, claves para entender no solamente la sociedad, sino toda la parte histórica de la ciudad de Granada. La familia de los Valeri Vegetti, que aparecen en varias inscripciones. Valeri Vegetus fue cónsul, su madre fue pontífica, fue uno de los cargos importantes religiosos. Después aparecen varios hijos de Valerius Vegetus que también ejercieron el consulado. Estamos hablando de 170 aproximadamente, 2 de ellos. Y después tenemos la familia de los Corneli. La familia de los Cornelios, bueno, hay muchas inscripciones de Cornelius que aparecen en la epigrafía granadina. Sí, quizá el mayor número de nombres de la onomástica es de Cornelius. Y también, después, por último, está espérate que lo tengo aquí apuntado porque se me acuerdo de... la familia de los Papiri, que hay 2 padre e hijo que también ocuparon el consulado. Es decir, y la calidad y la majestuosidad de esas lápidas donde están son extraordinarios. Unas piezas de mármol blanco, incluso algunos, como el de Publio Cornelius Anulinus, que voy a hablar ahora poco. Publio Cornelius Anulinus también aparece en una inscripción en la que nos narra todo su cursus honorum porque se había desarrollado por todo el imperio, y aparece en una lápida de mármol, lápida honorífica, que seguramente sobre ella iba un pedestal, porque encima ahí quedan restos todavía del bronce de donde estaba unida la estatua. Lamentablemente todas las estatuas que iban sobre todos los pedestales han desaparecido, eso es evidente, pero sin embargo en el texto que se conserva, es difícil lectura, pero que al final ya desde Gimner consiguió leerlo, pues lógicamente aparecen todos los cargos que había ocupado, desde la pretura, el consulado, un tribuno de la plebe, y después incluso este Publio Cornelio Anulino llegó a ser, aparte de 2 veces cónsul, ocupó el consulado por 2 veces consecutivas. Después también llegó a ser el más, ¿cómo se llama?, el más importante de Roma, Praetor Urbis. No, Praetor no, más todavía. Praefectus Urbis. Prefecto de Urbis, fue prefecto Urbis, es decir, el prefecto de la ciudad de Roma. Ese era un cargo que solamente se podía llegar a través de haber ocupado todos los cargos anteriores y demás. Y claro, que llegara un individuo que es natural del municipio de Libre, porque aparece en el texto Iliberritanus, lo cual eso es de una confianza absoluta de que era natural de aquí, aunque no hubiera vivido toda su vida aquí. Por lo tanto, llegar a alcanzar ese puesto es lo máximo. Pero también ocupó un cargo que en Roma era imprescindible. Era el curator de las orillas del río Tíber. Ese era un cargo importantísimo porque tenía que tener el agua bien mantenida, pues para la vida diaria, incluso para las termas y para todo. Te animo a que sigas trabajando en ella. Bueno, la verdad es que si os dais cuenta, nos hemos centrado mucho en la parte inicial del Imperio Romano. En la parte más evolucionada del Imperio Romano hay una acción que tiene lugar en Granada, muy importante, y que creo que podría ser el broche final de cierre de esto. Y le paso la palabra a Ángel para que nos hable sobre esa fase evolucionada del siglo IV, el siglo V del cristianismo. Y de paso, entiendo que le vas a dar la palabra. Yo también te quiero. Ya estamos hablando de qué Granada estamos hablando. Buena pregunta. ¿De esta o de la otra? Yo tengo mi opinión, pero me la reservo que si no nos la liamos. Hombre, evidentemente, dentro del mundo religioso, hay un acontecimiento en la Iliberria antigua que es un referente, que es el famoso concilio de Iliberri, también llamado concilio de Elvira. Pero mira tú por dónde voy a tener la habilidad de, ya se está riendo porque sabe por dónde va, de que tenemos la fortuna, si alguien estudia el concilio de Elvira fue en su momento el profesor Sotomayor, y posteriormente el profesor Fernández Ubiña, compañero que fue también del departamento, ya jubilado. Quien ha tomado el testigo del profesor Fernández Ubiña es la profesora Purificación Ubric, que nos honra con su presencia. Entonces le voy a pedir que, Ubric,
Cuéntanos brevemente la importancia una breve resumen del Concilio de Elvira, si eres tan amable. El Concilio de Elvira es el concilio dentro de la península ibérica cuyas actas conservamos más antiguas. Hay mucha polémica en la que no me voy a meter acerca de la autenticidad, fecha, etc. Yo estoy en la línea de mi maestro, el profesor Sotomayor y Uriña, que siempre han defendido que existió realmente el concilio como tal. Se conservan 81 cánones de ese concilio, al que asistieron 19 obispos y 24 presbíteros, y es muy importante porque nos permite conocer cómo fueron los orígenes del cristianismo, no solamente en esta parte de la Bética, sino en general de la península ibérica, porque vienen obispos de diferentes lugares. Es cierto que la mayoría proceden de la zona más cercana, pero también hay algunos asistentes de otras más lejanas. Se celebra, según también la datación del profesor Sotomayor, en el primer cuarto del siglo IV, por tanto es anterior al Concilio de Nicea, que es del año 325, y a él asistieron personajes muy importantes en la Iglesia, como fue el obispo Osio de Córdoba, que fue uno de los consejeros del emperador Constantino y de su hijo, y que gracias a él, sobre todo algunos de los grandes concilios ecuménicos como el de Sérdica, parte de lo que es la configuración de la Iglesia, parte de este obispo de Córdoba, Osio, que como decía fue consejero de Constantino y de su hijo, y por lo tanto volcó su ideología, que también fue parte de la ideología de la Iglesia hispana, a lo que es la configuración de la Iglesia en general. También es importante este obispo porque algo inusual en la época, fue un obispo octogenario, vivió más de 80 años y él mismo sufrió las consecuencias de las persecuciones. Y bueno, del Concilio de Elvira, como decía, sobre todo es muy importante porque nos permite conocer cómo se van configurando las primeras comunidades cristianas y en especial también cómo era la convivencia de esos primeros cristianos con otros grupos religiosos que también existían, ¿no? Como por ejemplo los judíos o esa población de la que hemos estado aquí hablando, romana, que sigue todavía conectada con sus creencias, y los primeros cristianos pues sabemos que pueden ejercer incluso cargos religiosos, pero eso no quita que puedan continuar también dentro de sus funciones como magistrados, ¿no? Bueno, podríamos hablar mucho del Concilio de Elvira, pero yo creo que es lo más relevante. Pero sí, una pregunta que me ha llamado siempre la atención. Hay dos cosas fundamentales. Por la cronología que se le asigna al concilio de Elvira, ¿en qué medida algunos de los cánones, de los 81 cánones que se aprobaron, tuvieron luego repercusión en algunos de los principales concilios ecuménicos, como el de Arles, Nicea o el de Sérdica, que tú has mencionado? ¿Hubo alguna influencia de esos cánones en los concilios ecuménicos posteriores? Esta es sobre todo una de las cuestiones para la datación, porque claro, si el Concilio de Elvira es previo al de Nicea, ¿no? y que es lo que defendió siempre el padre Sotomayor, y como digo, luego Osio de Córdoba, que es uno de los asistentes al concilio, tiene mucha influencia porque fue consejero de la casa de Constantino y luego de su hijo. Entonces muchos especialistas opinan que sí, que parte de lo que aquí se decide, se forja, luego se traslada a lo que es la Iglesia en conjunto, y que algunos cánones, sobre todo el de Sérdica, es en el que más se puede apreciar la influencia de Osio de Córdoba, que lo preside de hecho, y que vuelca la ideología de esas primeras comunidades cristianas. Sí. Una pregunta. Estamos en el 302, 303, 305 aproximadamente, muy pronto. ¿Por qué se eligió la sede de Granada para hacer el concilio? Esa es la pregunta. Sobre eso también hay mucha polémica, igual que por ejemplo es presidido por el obispo Félix de Asti, eso también es otro punto callo aquí de que además es el primero que firma la acta. El primero que firma la acta, que se cree es porque era el más antiguo, ¿no? En esa época todavía prevalecía quién es el más antiguo en el cargo, porque tenía esa autoridad. ¿Por qué se celebra aquí? También hay mucha controversia, ¿no? En torno a por qué se elige Elvira, si es porque en ese momento tiene una relevancia en esa difusión de las comunidades, porque les venía mejor por algún motivo, ¿no? Y la segunda, ya unido con esto, se celebra aquí, ¿dónde? Esa también es otra pregunta. Bueno, o sea, por ejemplo, la profesora Margarita Orfila escribió también sobre ese tema, ¿no? De intentar localizar, que también
bueno, los arqueólogos Andrés no sé muy bien, No hemos se intentado sabe. localizar esa iglesia, ¿no? Que no no, se que no sabe. sabemos exactamente. Ahora decía que estaba en los Mondragones. Lo último que yo había escuchado Yo también lo he escuchado. era que había aparecido en los Mondragones. Pero bueno, eso no tenemos Eso es una constancia. hipótesis. Ya. La imaginación al poder muchas veces. Félix quería decir algo, 10 segundos. un minuto. Al Como mucho. principio, mi buen amigo y colega, el profesor Andrés ha dicho que cuando uno va a las librerías y no encuentra cosas de Granada, yo creo que esto es un buen foro para que, como se ha demostrado, los miembros del Departamento de Historia Antigua aquí presentes, con tu insigne presencia incluida, nos planteemos seriamente solucionar este problema. Dios te oiga. Y la universidad también. Bueno, la verdad que como habéis visto hay mucho que hablar, hemos dejado muchísimas cosas en el tintero, es imposible agotar todo, simplemente queríamos apuntar algunas ideas, hemos tenido además la suerte de que han venido personas que nos han ayudado a los que estamos aquí en la mesa a compartir con vosotros esta experiencia. Quiero que notéis y que resaltéis que no hemos hecho mucha referencia al tema arqueológico, que yo me he callado además, me he mordido la lengua, pero en fin, porque no es mi papel hablar aquí. Yo no soy especialista en romano, yo soy especialista en ibero. Pero esto tiene un objetivo, y es que, como decía anteriormente, tanto Íñigo como Carmen han tenido la habilidad de desarrollar dos sesiones como esta. Una compuesta básicamente de mis compañeros de Historia Antigua y otra que estará compuesta, no recuerdo la fecha que es, Carmen, el 15 de noviembre, para dar pie al tema arqueológico. Y de esa forma completemos la parte que hemos visto ahora con la parte del registro arqueológico, que evidentemente también tiene muchísimos problemas, como son, por ejemplo, la presunta relación entre los Mondragones y la existencia del lugar donde tuvo el concilio de Elvira. Sí quería deciros simplemente que en la lástima que siento por mi ciudad, básicamente es curioso porque aquí se han mencionado algunos de los principales yacimientos arqueológicos que rodean la ciudad, como por ejemplo el Cerro del Sol, que mencionaba Mauricio al principio, que es una cosa que desconocemos todos y que no se está protegiendo. Tanto que insistimos en la protección de nuestro patrimonio, el Cerro del Sol se está desmoronando, está siendo atacado por varios espacios urbanos alrededor de él y va a desaparecer. No sé si habéis tenido la tristeza de saber este verano del incendio del famoso yacimiento de las médulas, gracias, el León, ¿vale? La médula del León, o sea, el Cerro del Sol no tiene nada que envidiar a la médula. El paraje de las médulas tenía su aquel, ¿vale? Pero en cuanto a la formulación, a lo que se hizo allí, es algo extraordinario. Y no le estamos haciendo ningún caso. Granada, además, ha perdido varios ferrocarriles en ese sentido. Hace algún tiempo se planteó la posibilidad de hacer en la calle Primavera un centro de interpretación sobre una de las villas romanas, puesto que había una cantidad de mosaicos bastante interesante. Ese proyecto se quedó en el olvido hace ya 30 años. Otro proyecto que quedó en el olvido, también muy triste para nuestra ciudad, es el parque lineal que uniría la Puerta de Moraita con el Arco de las Pesas, porque ahí se podría ver todo el desarrollo histórico de la ciudad. Las excavaciones arqueológicas han dado extraordinarios resultados y ahí podríamos ver desde el origen de su ciudad hasta la actualidad todo su desarrollo. Se está invirtiendo, pero cada 2 por 3 se invierte y se para. Y de esa forma no vamos a ir a ningún sitio. Es una forma de tirar el dinero. O se toma en serio ese proyecto o no va a salir adelante. Solamente me queda mencionar el de los Mondragones, que podría ser la gran esperanza blanca de nuestro patrimonio, puesto que en principio está reservado el espacio para convertirlo en un parque. No sé cuánto tiempo tardemos en verlo, pero sé que hay intención de hacerlo. A ver si de esa forma cambiamos un poco nuestra actitud. Debemos recordar que somos granadinos y granadinas, debemos recordar que debemos luchar por nuestro patrimonio, que debemos sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, no solamente de la Alhambra y no solo del Albaicín, que tenemos muchas más cosas que ofrecer, ¿vale? Y este era un poco el objetivo. Espero que hoy lo hayáis disfrutado, espero que hayáis estado cómodo y cómoda, y para nosotros ha sido un placer compartir con todas y con todos vosotros las experiencias que de alguna forma hemos llevado durante algunos años. Muchísimas gracias por todo. Gracias.